¿Todo bien, chef? Escucha, ¿somos Pasa la Red o el logo de allá arriba dice dato mata relato? Una de dos. Vos me decís. A ver, ahora ¿Vamos cuando a estar cambie. hablando de actualidad? Está raro el gallego, ¿no? Está bien, Pasa la Red, amigo. Ah, ese de acá, boludo. Ahí se fue. Igual, ¿cómo va a quemar así el chef a la producción? Esto es terrible, boludo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos ese? Medio afónico, la verdad, de tanto gritar ayer. Fui a la cancha, lamentablemente. ¿Insultar o no No, insultar? no, para nada. No, para nada, pero bueno, uno, viste, qué sé yo. Con el partido como estaba, en un momento hay que cantar y hay que dar el aguante, pero bueno, nada, ya vamos a hablar de River un poco porque tenemos un gran invitado hoy. Más tarde va tipo, no sé, 4:30 por ahí. 4:30, ¿no? En un rato lo vamos a tener por acá para hablar justamente de River. Así que podemos empezar a analizar el resto de la fecha, ¿no? Hoy ¿Te parece? Rocco, que le mandamos un cariño grande, que está en Qué la raro que barría. no está Rocco. Bueno. Nos fuimos a enero, Sí, volvimos. no, es- La producción hoy está Hoy óptima. se puede esperar cualquier cosa. Óptima. Ya avisamos, Bueno. Se puede esperar cualquier cosa. Bueno, arrancar con la fecha. Sí, qué sé yo. Yo no sé qué puedo decir, sinceramente. Una fecha rara en algunas cuestiones. Falta de cierre, obviamente, Sí, falta todavía obviamente. partidos. Pero digo, te encontrás primero que el domingo hubo una banda de partidos, el sábado también, otra vez. Pero esta fecha, digo, ¿no? Sí, Prevalecieron más los visitantes que los locales. sí, En es muchas verdad. cuestiones. Porque arrancó el viernes, gran victoria de Unión de Santa Fe, que encima se la bancó con uno menos. Sí, señor. Contra Aldo Civi, equipo que necesitaba sí o sí los 3 puntos. Encima arrancó ganando Aldo Civi, se lo dieron vuelta. Me entristece un poco, la verdad, porque Aldo sí nos ganan a nosotros nomás. O Bueno. sea, es un poco terrible. Y por Copa Argentina, encima, Sí, ni siquiera encima, campeonato. nos cortaron la cabeza de una. Porque Casi la me cortó. temporada encima sigue siendo Malísima. sin resultado favorable para. Creo para que Aldo sí conjunto. en el año ganó solo 2 partidos. Sí, y ambos fueron de Copa Argentina. Bueno, ahí tenés. Para que te des Sí. más o menos una idea. Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo, un partido malo. No lo vi, por suerte, no lo vi. No te perdiste nada. Mal San Lorenzo, porque estos partidos tendría que sacar 3 puntos. Sí, bueno, eso mismo. Después yo te voy a hablar del sábado y con otras cuestiones que vienen sucediendo. Gran victoria de Gimnasia de Mendoza, Muy 3-2 bien. contra Gimnasia de La Plata. Hat-trick del goleador del torneo, Modica. Que es increíble encima. Está muy bien el pibe, Modica 8 goles en 5 partidos. Sí. O sea, Sí. muy bien realmente. Es algo para destacar la Gimnasia de Mendoza, tener un goleador y por sobre todo que haya sacado una buena ventaja en un inicio de torneo, que sabemos bien que el torneo es malo. Sí, ya llevan aparte 2 victorias consecutivas, le habían ganado a Talleres. Exacto, Ahora le local. ganan el clásico de Gimnasia justamente a Gimnasia La Plata. No, la verdad que sorprendió lo de Gimnasia, porque no esperaba nada. Sí, totalmente. Después, bueno, los 2 empates entre Atlético Tucumán e Instituto, un partido flojo. Flojísimo, la verdad. Sí. Y el de Independiente con Independiente de Rivadavia. El clásico de la otro Independencia. partido flojo, otro partido del cual fue realmente llamativo en muchas cuestiones. Yo creo que el Rojo de Avellaneda tenía pinta, no sé, que iba a levantar después de la gran victoria que tuvo los otros días contra Lanús en la Fortaleza. La verdad no pasa como le pasa a algunos equipos, y obviamente lo abro entre nosotros y digo, Sí. esas veces que jugar de local a veces te marca más indiferencia que algo favorable, ¿no? Porque a veces hasta la gente como que te pone un poco más tenso de lo normal. Vamos a llegar a eso, pero bueno, es un poco lo que pasó el otro día, ayer que fui a la cancha, la verdad. Ok. Después vamos a comentarlo un poco más. Pero sí, la verdad que Independiente parecía que repuntaba un poco y hoy termina empatando. Igual te digo, no es un partido fácil, porque el Independiente de Rivadavia de Mendoza ya viene demostrando que hace rato que está bien, que tiene buenos jugadores, que se consolidó, por así decirlo, en primera, que llegó Pasa lejos que en la lo Libertadores. Lo que yo creo igual es que Independiente tenía que aprovechar que venía de enfrentar, perdón, que venía a enfrentar a un rival que estaba cansado, porque venía de jugar Copa Libertadores, venía de jugar 120 minutos, porque juega Sí. suplementario y todo, y se queda fuera por penales con Fluminense, y digo, bueno, Sí. calculo que vas a aprovechar ese envión que podés llegar a tener. Bueno, Independiente no lo hizo y por eso empató 0-0. Lamentable, pero bueno, seguimos con Newell's también, que dio la talla. Sí. Newell's tiene partidos raros porque gana uno, pierde otro y viene como medio así, pero Es el equipo de Kudelka. 2-1 contra Banfield de local. La verdad que un Newell's que
Doblete de Cócaro otra Sí. vez, ya viene haciendo muchos goles Cócaro, buena compra la verdad. Después a los 98 hace un gol Sepúlveda de penal, Sí. no lo vi el penal la verdad. No, No igual llegué a no, verlo. no gravitó mucho, que digamos. Y ya el estaba partido. terminado, a esa Sí. hora, a esa altura, complicado. Pero bueno, Newell's que ahora vamos a, igual a mencionar cómo va la clasificación, pero que viene escalando un poco más. Sí. De a Yo poquito. creo que lo veo un poco mejor que el semestre pasado. la Mucho, verdad. mucho mejor, mucho porque mejor. venía dando una cara que no es la de Newell's. Y este arranque al menos de campeonato le viene yendo bien dentro de todo. Sí, y aparte que lo que tiene es que en el final del torneo entró el propio Kudelka, trae a Cócaro, trae a Massanti este torneo, porque Independiente no lo iba a tener en cuenta. Agarra algunos otros nombres de abajo. Entonces como que ahí es donde te das más o menos una idea de que Newell's mete jugadores desde abajo y ahí es donde puede llegar a zafar de algún tipo de manera, porque Sí, si no señor. es bastante complicado. Hoy en día con los mercados de pases que se están haciendo, que realmente son muy malos, más encima que no le podés competir a otros mercados, porque hasta el chileno propio te termina ganando en más de una ocasión y Sí. ahí viene el problema principal. Pasamos a lo que fue el sábado a la noche con Huracán y Riestra. Huracán volvió a no hacer nada, literal, y en este caso lamentablemente encima de local, contra un Riestra del cual estuvo más cerca de ganarlo que cualquier otra cosa. Tampoco tuvo tantas chances, pero lo que preocupa realmente es que Huracán haya ganado el clásico y no haya hecho nada más. Sí. Porque viene de una derrota durísima con Sarmiento de Junín en Junín 2-0, jugando mal, no volviendo a llegar al arco. Y hoy decís, bueno, en este partido, perdón, decís contra Riestra, bueno, es otra la cosa. Sí. Va a mejorar. Va a ser un equipo que vuelve a estar de local después de haber jugado 2 partidos de visitante, obviamente con un cachetazo después de Junín. Y ahí es donde decís, bueno, va a repuntar de algún tipo de manera. No lo hizo, jugó mal. No gravitó, hubo algunos jugadores de los cuales incluso hasta caminaron la cancha y eso es lo que realmente nos preocupa un poco. Y por eso mismo me parece que Huracán tiene que realmente mejorar su fútbol, porque encima la próxima semana tiene otro partido relativamente fácil, entre comillas lo volvemos a decir, que vendría a ser contra Estudiantes de Río Cuarto, porque después a Huracán se le viene una seguidilla de 3 partidos durísimos. Sí. Belgrano de visitante, Racing de local y River de visitante. O sea, son 3 partidos duros para Huracán. Sí. En donde, está bien, en el Monumental no la viene pasando tan mal últimamente, pero no te podés regalar en estadios como el Monumental, porque en el barrio Alberdi más de un equipo le pintaron la cara. Y Belgrano el otro día jugó mal contra Defensa y Justicia, que ya vamos a llegar a eso. Pero digo, más de un equipo la ha pasado mal y Huracán no tiene que recaer en esas y por lo menos estima de estar o en los playoffs o en la Copa Sudamericana el objetivo. Exacto. Claro. Y bueno, Riestra que viene, creo que de la liga, solamente contando la liga, creo que ganó 4 partidos en el año. Exacto. Viene medio flojo, lo que sí, bueno, en competencias internacionales tiene algunos más, creo que se alarga la lista a 3. Pero era un partido que Huracán de local en el Ducó tendría que haber sacado 3 puntos, pero es verdad que desde el clásico viene con una cara distinta. Sí. También es porque San Lorenzo no viene bien y también es un partido que era también ganable en los papeles. Sí, y A que menos, o sea, obviamente no es el sé, clásico, ¿no? como Pero- que pareciera de que en los últimos años Huracán prevalecía un poco más al lado de lo que era el conjunto de Pipo Grosito. Hablen de Guacha, ya fue el fútbol. ¿Cuánto calza ese? ¿Qué Bueno, dice le ahí mandamos un cariño Chambret? a Fede Chambret, a Un Marcela saludo, sí, a y todos los que a están en Andrés, chat. que obviamente están del otro lado y que cada uno deja su Gracias por mensaje. bancar. Seguimos con El domingo. Barracas Platense. Exacto, que arrancó ganando Barracas y lo dio vuelta a Platense. Increíble que Platense tiene un 9, que en Huracán no la había ni cuadrada y ahora desde que está con Martín Palermo hace goles todos los fines de semana o en Copa Libertadores. Y bueno, eso pasa un poco con la ley del ex. Ay, es increíble. Ya vamos a hablar de eso también. Yo realmente no me puedo creer. Pero bueno, Platense se lo dio vuelta, creo que faltando 5 minutos. A Barracas lo ganó 2-1, bien, en cancha de Barracas encima, así que por eso también es algo Sí, señor. que prevalece. La victoria de Sarmiento de Junín, que lo veníamos hablando en la previa con Ezequiel, Tremendo. 4 partidos consecutivos para Sí, 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 el sí. verde de Junín. Y no es común,
porque encima era lo que decíamos, es una racha histórica lo que tiene Sarmiento de Junín, ganar 4 partidos consecutivos, 2-2-1 y 2-2-0. Obviamente de los 4 partidos, 3 los jugó en Junín y 1 los jugó de visitante, pero igualmente vale la pena recalcar. Sí. No, viene de que muy son bien. 4 partidos consecutivos ganando, encima está bastante bien en su zona, porque encima la está liderando hasta que juega Argentinos Juniors. O sea, Sarmiento está puntero de una zona, no es algo normal realmente para remarcarlo. Continúo con la victoria de Defensa y Justicia 2-1 contra Belgrano. Decíamos, Batacazo, la verdad. sí, porque Belgrano no venía jugando para nada mal de local y Defensa como que juega un partido bien, uno mal, uno bien, uno mal, después de las piñas que casi hubo el otro día en el Malfitani contra Vélez, entre Bacari y los Barros Esqueloto, también de las cosas divertidas. El partido de River lo vamos a pasar de largo. Sí, señor. Porque el partido de River lo vamos a analizar bien y lo vamos a charlar bien con el invitado que tenemos dentro de un ratito. Así es. Vamos a pasar de largo y nos vamos a Racing Boca. Acá tengo un par de cositas para mencionar de más. Racing Boca, que bueno, obviamente tenemos imágenes. En un ratito los videos, que primero vamos con las fotos. Sí, señor. Para que obviamente lo comprendamos. Partido raro. ¿Qué querés que te diga? Como y que... un clásico. Los clásicos normalmente son raros. Sí, pero no sé, es de esos partidos que todavía no le encuentro la vuelta en algunas cuestiones a los Racing Boca. A veces Racing le pinta la cara, a veces Boca le pinta la cara. Después que me vendieron de que supuestamente Marco Rojo le gritó el gol y no pasó, porque pero no pidió perdón tampoco, no, tampoco. Pero lo único que hizo fue salir corriendo y no hacer nada. Y vos sabés, hablemos de eso. ¿A vos te parece que Marcos Rojo es el pateador de penales de Racing hoy en día? Para mí No. lo pide él. Lo pidió él. Entonces ahí ya te da una visión de decir, no es que lo gritó tampoco porque va así como caminando y alzando los brazos, pero tampoco pide disculpas y encima se hace cargo él del penal. Está bien, lo que también cabe destacar, Racing ayer tenía a Elías Torres, a Tomás Conegni como sus 2 delanteros. Entonces vos decís, bueno, ¿y quién le puede llegar a patear los penales? Pero tenés a Matko Miljevic, que de última le puede llegar a pegar él. Sí. Es un poco más es el 10. Normal, por decir, para que le patee los penales. Pero bueno, para mí, como te digo, la pidió Rojo, lo hizo y bueno, como decíamos, más de uno pensaba de que iba a gritarlo o que iba a pedir perdón, no hizo ninguna de las dos cosas. Y ahí es donde, bueno, deja esa cierta incógnita. El gol de Boca es un golazo para mí. Sí, una buena jugada construida. Que aparte que vuelve a tener confianza con los goles, que venía, no sé, de los últimos 20 partidos habrá tenido, bueno, este es el tercer o cuarto gol. Sí. No venía muy bien, una racha muy criticada aparte para los hinchas de Boca, porque siempre Merentiel fue el que medio que le salvaba las papas. Y hoy en día no tiene otro 9. Ener Valencia, que entró muy mal. No me gustó nada, o sea, mejor, ¿no? Para mí, ¿no? Pero digo, sí, obvio. No tuvo un par de jugadas que resolvió que no terminan de ser. Yo no sé si fue la compra que tenía que hacer Boca, la verdad. Es que, ¿qué 9 puede llegar a buscar Boca? Y uno que no está acabado, boludo. O sea. Bueno, pero lo que tiene que hay. ¿Ener Valencia? Yo quiero destacar algo que también es otra de las cosas que Boca está haciendo en el último tiempo. Es más fácil buscar jugadores libres que gastar plata. Porque es lo que tiene pinta, o lo que te demuestra literal Boca en el último tiempo. Vamos a buscar más jugadores libres, obviamente. Alto, de renombre, de edad. Claro. Igual sí, Ener Valencia, vos decís el nombre y bueno, es Ener Valencia, ¿no? También tiene como cierta investidura. Pero es como llamativo realmente sí. que bueno, que Boca en vez de ponerse las pilas y buscar realmente a alguien de verdad, está haciendo cualquier otra cosa. Y decide directamente solamente buscar jugadores, entre comillas, acabados y que no terminen encontrando de la vuelta, por lo menos a la parte ofensiva del conjunto Geneise. Sí, más allá de eso, creo que Boca le encuentra muchos puntos fuertes, bueno, con Aranda, con el pibe Flores. Ayer no tuvieron el mejor partido, pero igual jugaron bien, están cumpliendo y son muy pibes, o sea, le tienen una buena vuelta. Y Ascasíbar también, que es una compra que hicieron en el último tiempo, les está trayendo muchos goles. Obviamente este partido no, justamente, pero es un buen refuerzo como para no sentir la ausencia de un 9. También igualmente le siguieron cayendo a Merentiel. Bueno, ayer tuvo la chance de hacer el gol y lo hizo. Pero sí, se nota que a Boca le falta como un 9 que te termine las jugadas. Sí, y de Racing, bueno, obviamente el poderío ofensivo que solía tener en otros torneos, con el caso de Maravilla Martínez y con otros nombres,
Creo que ahora está mermando. Está bien que obviamente está teniendo muchos problemas con el tema de Maravilla Martínez y demás. Por sobre todo con las expulsiones que viene teniendo en el último tiempo. Y habrá que ver obviamente si es que le va a encontrar la vuelta dentro de Ahora, poquito. otra cosa, yo no juego a Maravilla. ¿Por qué no pone de nueva con Egni? Bueno, es una buena pregunta. Lo pone por la banda y para mí lo pierde mucho. Yo hay jugadores de los cuales realmente no sé qué pensar. Y entrenadores que también no sé qué pensar, sinceramente, porque como que pareciera de que quieren morir en la suya muchas veces. Y tenías a Dubán Vergara, que cada vez que entra, por lo menos cumple. No juega mal, cumple. Quizá no estaba para los 90, pero te digo que... Igual lo que tienes que... Tiene la ley del colombiano, obviamente, sin que se me caigan los colombianos encima, ¿no? Pero digo, tiene la ley del colombiano que te pega un fierrazo y la clava en el ángulo o la manda directamente a la segunda tribuna. Es muy resistido. Es muy resistido, sí, para los hinchas de Racing, sí. Pero bueno. Pero bueno, ayer que no jugaba Maravilla era un buen momento para empezar a jugar con un poco los suplentes y armar un poco el equipo, porque también Maravilla pasa el mismo caso que Merentiel. Venía haciendo unos grandes años, por así decirlo, porque fueron varios momentos buenos que tuvo, pero justamente ahora está bastante flojo y no se le pega tanto, obviamente, como se le pega a Merentiel para mí. Sí, a ver, yo creo que igual son dos camisetas diferentes, ¿no? Por supuesto, entonces, sí. Maravilla ya en Racing es ídolo. Yo no lo entiendo eso todavía, la verdad. Entonces ahí está la cosa, de que me parece que viene esa gran diferencia que tiene un jugador al otro, y es Merentiel, a pesar de tener la cinta de capitán y ser un gran jugador, no termina de ser el goleador que supo ser Maravilla Martínez, creo yo, hasta el torneo pasado para Racing, y por eso yo creo que ahí está como esa gran diferencia. Sí. Tenemos dos jugadas, una jugada que encima después se replica con otra situación de la cual polémicas. Va a dar una cosa con la otra. Sí, señor. Mientras está ganando Chelsea 1-0 en el clásico, en uno de los clásicos de Londres le está ganando a Fulham 1-0. Un gol de Joao Pedro a los 30 segundos de partido. Increíble que ese tipo no haya ido al Mundial. Increíble, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos con el primer video para recaer, que era lo que hablábamos anteriormente con Maxi, nuestro productor, y con ese, que es la previa del gol. La previa del gol de Boca. Hay un rechazo en parte defensiva, encara a Miljevic en el círculo central, la abre por izquierda, y de ahí le cometen una infracción a Elías Torres, que para el propio árbitro dice, nada, está al lado, siga. Aparte, Viene después toda la jugada además, y de ahí viene el gol de Boca, hecho por Merentiel, un gran pase que meten encima entre líneas. Merentiel bancando muy bien. Después la marca, una media vuelta. Resuelve muy bien. Un gran remate que termina justamente abriendo el pie e igualando el partido ante Facundo Cambeses. Ahora, primero, ¿es falta o no es falta para vos ese? Para mí es falta, pero por el tema de que lo desestabiliza. Pero yo lo que no entiendo de esta jugada es por qué a veces sí y a veces no. ¿Cuál es la vara que tienen los árbitros para decir acá le apoya el codo en la espalda y no es, y acá le apoyan el codo y sí es? ¿Viste? Como que no coinciden en los criterios. Sí, y eso es lo que molesta. Como que el reglamento arranca bien para algunas jugadas, pero para otras no. Para mí igualmente falta, porque lo desestabiliza al final. Está bien que tenés que anular un gol para eso. Tiene que ser una falta consistente, pero quizás, no sé, al lado del árbitro, porque no la fue a revisar, nomás capaz le dijeron algo, pero lo que quiero decir es que está al lado del árbitro y capaz que él ve como que no es suficiente la fuerza que utiliza el jugador de Boca como para desestabilizar al Racing. Pasa que lo que tiene que son jugadas de las cuales todavía no se entienden porque a mí lo que se me ocurre también es pensar en el empujón en fecha 1, ¿es? ¿Con Barracas? En la 1 sí. Bueno, el empujón claro que da el defensor de Barracas Central contra el jugador de River no fue a buscar la pelota. Y lo empuja directamente, que si mal no digo es a Pereira. Y lo termina tirando al suelo. Y vos decís, es falta. Porque es clara falta. O sea, sí. No va a buscar la pelota. La intención es directamente empujarlo. Ahora, vamos con el segundo video para justamente explicar por qué estamos hablando de este propio video. Y es porque mismo partido, entre comillas, obviamente, mismo partido porque era Racing con Boca, en este caso es Boca Racing, le terminan cobrando una casi misma falta. Yo no creo que sea en primera cuestión la misma falta. ¿Por qué? Porque la falta de Racing
en este partido es parte abajo, parte arriba. Es de la falta que se queja Racing, obviamente, del criterio que tiene Nicolás Ramírez en la jugada de uno y la jugada del otro. Para mí no hay falta tampoco. O sea, ni en la del partido de ayer, ni en este partido contra Boca. Lo que tiene es, como decimos, es el mismo árbitro, es el mismo partido. La cancha es la diferente en este caso, porque está jugando en cancha de Boca. Digo, otra vez volvemos a... Y el criterio de un lado y el criterio del otro, ¿por qué tenemos que estar recayendo a ciertas cosas? Volvemos igual a lo mismo. El paralelismo que trata de hablar Racing no es ni cerca de estar bueno, porque realmente no termina siendo una infracción de la cual uno tenga que valer más o menos lo mismo de lo que hablábamos en la falta anterior a esta falta. Pero digo, el criterio del árbitro, ¿dónde termina quedando? Mirá, yo te digo que para mí esto es falta por una simple cuestión de que no es adentro del área. Si fuese adentro del área es más debatible porque ahí últimamente con el VAR los jugadores muchas veces juegan a eso, a tratar de llamar la atención del árbitro para ganarse un penal. Y te digo que en estas divididas, cuando se le hace un esfuerzo de atrás, más allá de la potencia, de la fuerza, de lo que sea, el jugador de Racing ahí, por ejemplo, no está buscando disputar la pelota, está buscando sacarse de encima y desestabilizar al jugador de Boca en este caso. Sí, no. Lo mismo pasa en el anterior. Y aparte de lo otro, que se ve, el jugador de Racing pincha la pelota abajo y lo que cree justamente, yo, o por lo menos pienso, es como tocó la pelota y después lo empuja, no le tiene que cobrar la falta. Y no tiene nada que ver que hayas tocado la pelota. Si lo empujaste de una u otra manera, desestabilizás al jugador y cometés la infracción. Sí. Es un criterio muy diferente a la jugada anterior, en donde sí la podemos poner de vuelta, perdón que molestemos, pero digo, la jugada anterior, uno ve claramente de que, obviamente, hay un pivoteo bastante bueno, pero después acá, vos decís, solamente lo empujó y ya está. Sí. No Obviamente creo. sería bueno verla de cerca, pero en este plano se ve más o menos como sí que puede haber una exageración del jugador de Racing. Lo que pasa es que, bueno, también es una cuestión de que es una dividida y está bien, en un tiro libre peligroso si se lo llevan a dar, pero después es el doble criterio, es la doble vara. Eso es lo que molesta al hincha. ¿Cómo va, Hola, Maxi? ¿Todo ¿cómo bien? andás? Te escuchamos bajo, Max. Sí, señor. Gracias. Bien, yo creo que también lo que se agranda todo es una cuestión de, primero, que es el mismo árbitro, en las mismas situaciones Ramírez, que Sí. fue el juez del partido, Sí. y además de que Racing siempre mira de reojo cada vez que le toca a Ramírez cuando lo dirige. Es decir, Racing viene con varias Quejas. Antecedentes, digamos. Claro. Incluso Ramírez fue el polémico árbitro que supuestamente no le cobró varias faltas a Racing en un nivel de Racing hace 2 años atrás. Entonces, de ese momento que Racing viene quejándose mucho sobre Ramírez y creo que esto obviamente no ayuda a que... No, por supuesto. No, por supuesto. Obviamente que la queja principal es porque si vos la vas a ver al VAR y lo que sea y no te parece lo suficientemente fuerte la falta como para... Obviamente también depende de los contextos de los partidos y los contextos, porque obviamente la de Boca no terminó en gol, la anterior, o sea, la falta, claro, no terminó en gol de Racing, No. en la anterior. Y en esta sí termina en gol. Entonces tendría que revisar eso y ahí cambia un poco el criterio porque tenés que anular un gol por esa falta. Sí. Ahí le estamos viendo más de cerca también. Sí, no, pero digo, volver para atrás en un gol, anularlo, demás. Sí. Si el VAR quiere, le busca hasta la quinta pata al gato. Bueno, muchas eso cosas. también, obviamente. Porque lo hemos visto en más de un partido, yo mismo lo puedo decir. Un Huracán Barracas que supuestamente para el propio árbitro sacan la pelota con la mano desde afuera del área. Y el VAR revisó, le anulan el gol a Huracán, tiene un tiro libre Barraca, le pega al arco y hace el gol y es Sí. como... ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, porque calculo yo, obviamente, termina sucediendo muchas veces que porque es Boca o porque es River, como que le dan un poco más de énfasis a, no, que siga o busquémosle la quinta pata al gato para Sí, algunas cosas. No sé, eso para mí no es tan así. Si te fijas en el último partido que pierde River, que ahora no me acuerdo con quién perdimos la última vez, creo que con Gimnasia. Hay un claro penal en la Correa que no se lo cobran y ni siquiera lo va a ver al VAR. Sí. Entonces, obviamente, hay fallos para todos, pero lo que me parece a mí también es a veces un poco los contextos de los partidos, porque quizás no es ningún secreto, o sea, no es secreto para nadie que hay partidos que el árbitro corta mucho más el juego y otros que quizás deja jugar un poco más. Sí. Y quizás en este caso, si vos analizaste el resto del partido estaba yendo un poco más suelto y no cortando por tantas faltas.
Pero obviamente que si te pasa esto y el hincha se va a quejar, más Sí, de local. Totalmente, totalmente. Abrazo grande para Matías Martínez, el Grande. abogado del pueblo, el que están con Diego Maranzoni de lunes a viernes. obviamente Buenos él bigotes, te dice. Sí, sí. Bien, Nos fachero, me gusta el look. afeitamos de una vez por No. todas, porque estaba bastante en cualquiera. Vamos, el pincha nos pone que, bueno, lamentablemente, como decíamos, cayó contra Sí, Sarmiento señor. de Junín. Perdón, también hay otra polémica que sería bueno hablar. A ver. Sí, es verdad. ¿Tendría que haber sido expulsado de Ayrton Costa? Bueno, Sí. ahí está, porque al principio del partido hay un penal para Racing justamente, en la que Ayrton Costa se acerca para quejarse con el árbitro, pero al lado del VAR, o sea, está literalmente al lado de la tele con el árbitro, y el árbitro decide sacar la amarilla. Sí. Ahora bien, el árbitro ahí mira la falta, y yo viéndola me parece que es una falta para amarilla. Ahora, ¿debería haberlo echado? Eso es lo que piden todos los Sí. jugadores de Racing, los hinchas inclusive. ¿Qué opinas vos, Steve? Para que, a ver, idealmente, vamos de vuelta, idealmente lo tendría que haber expulsado. Es que yo Porque creo que es sí. falta para expulsión. Pero después recordamos, creo que si mal no digo, temprano fue el penal, ¿no? Sí, minuto 9. ¿Vos te pensás que a Boca lo iban a dejar con uno menos de Bueno, los ahí 9? está. Pero ahí no es criterio de árbitro, nada, sino porque el simple hecho de que Boca. Yo creo que volvemos a lo mismo. El criterio del arbitraje en algunos partidos pasa a ser una cosa y el criterio del arbitraje en otros pasa a ser otra. Con ciertos equipos pasa a ser una cosa y con ciertos equipos pasa a ser otra. Eso no me Para parece mí, que esté Nicolás bien. Ramírez es un árbitro correcto. Hasta ahí, encima, 6 puntos de lo mejorcito que tiene el fútbol argentino, a pesar de que para mí respirás y ya te sacó tarjeta amarilla. Sí. ¿Era para segunda tarjeta amarilla? Sí, Y lo claramente. pisa, para mí porque lo es pisa en el penal, área. aparte, porque es penal. Si vos me decís, bueno, no es penal, zafamos, o el criterio es raro, bueno, te la entiendo de que la deje pasar. Lo cobraste. Pero claramente era penal, Lo y cobraste, era ya segunda tarjeta amarilla y se tenía que ir expulsado directamente el propio hombre de Boca. Pero bueno, como volvemos a decir, duro pisotón encima, Sí, sí, sí. si mal no digo Canavo, lindo pisotón mete, y es como, me parece que tendría que haber sido para segunda tarjeta amarilla y obviamente dejar a Boca con 10. Yo no sé si el partido hubiese terminado de la manera que terminó No, si Boca claramente estaba no. con 10 también Por en supuesto. cancha de Racing, porque ayer Racing jugó un poco mejor de lo que viene jugando, a pesar de que viene siendo malo. Y el equipo de Arrobarrena lo único que sabe hacer en el ámbito local es empatar, no Sí. sabe hacer otra cosa, entonces como que también es otra de las cosas para destacar. No, pero aparte, con uno más todo el partido y ganando 1-0 ya, porque el penal lo hacía No, igual. por eso, hubiese Yo sido creo que completamente sí, diferente. hubiese sido distinto. Lo que sí, bueno, a mí me parece que ahí en este caso el jugador tendría que joderse por boludo. ¿Para qué justo vos te tenés que acercar al árbitro, al VAR a quejar? ¿Por qué no va cualquier otro? Es que en realidad tendría que haber ido el propio El capitán. capitán, claro. Bueno, y también por eso la amonesta. Ahora, si lo llega a echar, está para mí completamente merecido y sería una chiquilinada, si querés Sí. decirlo así. Mismo el caso que pasó en Argentina contra Suiza. Sí. Que en Bolo lo echan por tirarse y porque revisó la jugada, no porque lo haya llamado al lugar. O sea, lo llamó al lugar por confusión de. Sí, de tarjeta amarilla. Claro, y se la sacó a Paredes y se la dio en Bolo y lo tuvo que echar. A mí y lo- eso es cuestión de que se joda por no ser un poco más pillo. Esas cosas de los jugadores a veces me sorprenden, boludo. Bueno, a mí lo que me llama la atención es de esa propia jugada de Bolo. El árbitro después como que se jacta y se retracta de la situación. Y es como, hermano, ya está. O sea, si tenías que seguir el reglamento, ya está. Que- Ya, me parece que el error no estuvo de tu parte, sino que ya está. Estabas cumpliendo el reglamento y no podés en este caso decir, no, nada que ver. Y terminás cambiando la propia situación. Yo creo que acá lo lógico era que lo eche. Sí, coincido. Pero también es una cuestión de decir cómo los jugadores, un jugador de primera, y bueno, sin ni hablar del caso de Embolo que está jugando un mundial, Sí. con el VAR, hacer estas cosas, boludo. Hay tantos O sea, jugadores que yo todavía los no entiendo de que está el bar y que hay 850 cámaras en todas las Claro. canchas que te están viendo, que hacen cada boludez. Acá porque lo no hay único, otro que podría, calificativo. lo único que podría entender es que no se haya dado cuenta Ayrton Costa que lo pisa. Y no, o sea, que él piense genuinamente que no fue falta. Sí, Pero me parece raro también, ¿cómo no te das cuenta que pisas a alguien? no sé. Y para mí era clara, pero bueno, Por eso. para Maxi de acá También, afuera dice que lo podrían también. cobrar sin VAR tranquilamente. Y eso, sí, que Maxi es hincha de Independiente, es verdad, Y hay que era aclararlo. todo a favor de Racing. Por eso.
al Por primer eso. golpe de vista dijo que es penal. Dijo Y que sí, era penal. obviamente que quizás el árbitro es medio fina también, porque lo pisa un toque, pero capaz Sí, en pero la gana cancha la no, pelota no el lo hombre ves. de Racing. Entonces ahí es donde Claro. cuando tenés eso, ya está, Sí. era tarjeta amarilla Sí, sí, automáticamente. Totalmente. Pero bueno, esas son las dos polémicas del partido de hoy. De ayer, ayer, perdón. perdón. De la noche. Y hoy, que mientras esperamos obviamente a nuestro invitado, Sí, señor. cierran la fecha desde las 19 horas Tigre con Central Córdoba, Lanús con Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba con Rosario Central. 3 lindos partidos, porque encima cabe destacar, mientras obviamente la zona A está casi que podría decir al divino botón, porque el Lanús, Central Córdoba y Talleres son los 3 peores equipos de esa zona y son los que juegan en el día de hoy, pero de la vereda de enfrente, la zona B, juegan 3 de los mejores equipos de la propia zona, porque juega Argentinos, que tiene 12 puntos, juega Rosario Central, que tiene 10 puntos, y juega Tigre, que tiene 8, que puede escalar un poco más en la propia zona que está cada uno, la zona A, que lidera increíblemente Instituto de sí, Córdoba señor. con 13 puntos. Vélez, y acá viene lo sorprendente, con Gimnasia de Mendoza, Increíble. también como 12 segundo. puntos. Defensa y Justicia con 11, Independiente, que hay tanto insulto, tanta bronca además, está quinto, al igual que Newell's. Platense está séptimo con 8 puntos, y después una barbaridad de equipos como Riestra, Unión, Boca y San Lorenzo, que San Lorenzo parecía de que era el peor equipo de la historia y por diferencia de gol está quedándose afuera solamente Claro, de la o sea, zona un de punto playoff. más y ya está. Exactamente, es lo llamativo. Y después, como decíamos, Estudiantes Lanús, Central Córdoba con 6 y Talleres con 3. La zona B, Ezequiel, la lidera Sarmiento de Junín por ahora. ¿Por qué? La Y zona. por ahora, la zona Es B, verdad, tenés razón. con Pensé que 12 no. puntos Sarmiento de Junín, 12 para Argentinos, que tienen que jugar su partido en el día de hoy. Belgrano y Rosario Central. Central en la Claro, misma Argentina con un situación. partido menos, por eso. Ahí va. Exactamente. Central, como decíamos, nuevamente también con el partido adeudado, que lo tienen que jugar en un rato. También con 10 puntos. Atlético Tucumán, Barracas, Gimnasia de la Plata con 9. Tigre y Huracán con 8 puntos, al igual que Independiente Rivadavia, Banfield, perdón, con 7. Racing y Estudiantes de Río Cuarto con 5. Ahí está listo, podés terminar si querés. Ya estamos. Bueno, ok. Usted lo dice. Pasa Nah, que sí, no queremos después hablar 14 de la River y 15 Aldo Civi. No muchachos, queremos sí. hablar de la parte de abajo. Lo único bueno es que faltan bastantes fechas. Sí. Lo único malo es que si seguimos así, amigo. Sí, no, es un problema importante. Mientras empata Fulham, gol de Joshua King, 1-1 contra Chelsea. Y la victoria parcial por el momento de la Roma con gol de Daniel Malem, 1-0 frente a Fiorentina. También ganó tempranito la Lazio, que ganó 1-0. Y después, por el momento, no hay mucho más. Ya que porque, hablaste bueno, del Chelsea, A una ver. consulta. a ver, dígame. Bueno, mientras esperamos al invitado, ¿no? Obvio. Enzo Fernández, ¿está jugando? A ver. En el Chelsea. Ahora ya mismo, este te partido. Confirmo, pero me parece que sí. No está en el no once está. ideal- Mira, en el Romeo once inicial. Labia y Está en el- Reece en el James banco. en la mitad de la cancha. Bueno, porque podemos hablar un poco también de lo que fue el mercado de pase, lo que se está hablando últimamente, porque quedan pocos días para que termine. Sí. Y lo que pasa es que Enzo Fernández hoy se dio la noticia de que estaría haciendo fuerza para salir del Chelsea, para salir justamente al Manchester City, que en un momento se habló de que si ponían los 120 millones se podía ir. Sí. Lo que pasa es que ahora el Chelsea necesita como encontrar su reemplazo. Entonces, hasta que eso no pase, si el Chelsea está dispuesto a poner la plata y el Chelsea encuentra un reemplazo de Enzo Fernández por esa plata justamente, el trato se podría hacer. Ahora bien, ¿qué le conviene a Enzo? Porque yo no sé si le conviene, o sea, él supongo que debe querer ir con Enzo Maresca. Abrazo grande primero para Cacho, que nos deja su Qué grande, mensajito. Cacho. Y el Duna a fondo, que obviamente siempre está ahí prendido. Yo no sé si le conviene tanto ir a este City de transición. A este City que realmente ayer le costó una barbaridad contra Sí, Bournemouth. ganó 2-1 Obviamente el Bournemouth, Bournemouth. buen equipo, lo sabemos, pero raro Sí. lo del City en el día de ayer contra el conjunto ex de Senesi, porque después encontrás obviamente toda la fecha de la Premier League, encontrarte con que Tottenham pierde 3-0 y sigue siendo Sí. la misma basofia de siempre. Y que Aston ficharon Villa como loco. Igual no jugó, creo que ninguno de los que. No estoy seguro. No quiero hablar al pedo. tuvo poco refuerzo, pero Aston Villa, que en media hora ya perdía 4-0. Bueno, ahí tenés. Con un Billot que sigue sin ser Sí. el arquero real que debería tener concretamente el Aston Villa, pero bueno. Yo creo que Chelsea
para mí hay algo adentro que están haciendo mal las cosas y por eso termina recayendo en que Enzo Fernández tiene esta bronca Sí. y muchas cosas innecesarias. Pero dejamos la Premier para después. Sí, señor. Porque, por querido supuesto. amigo, influencer, hincha de River como Sí, usted, señor, qué grande. que obviamente vamos a analizar y vamos a charlar un ratito de River, y que seguramente debe estar con la misma bronca con la que te fuiste ayer. Vaya uno a saber si se fue con la misma bronca, pero bueno, lo tenemos conectado al querido Darío Sens de Habemos Fútbol. Daro, querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo va, Daro? Buenas muchachos, buenas, ¿cómo andan? Un placer estar acá. Me ven bien, ¿no? Porque puse la Perfecto. cámara medio arriba, los voy a ver para abajo, No, pero bueno. no pasa nada. nada. Está Tenemos muy 10 bien, ¿no? puntos. Muy bien. Bárbaro, bárbaro. Primero una presentación Perfecto. acá, Ezequiel, hincha de River, como se ve. Acá Stephen, como el tocayo de Stephen Curry. Exacto. Hincha de Huracán. Hincha de Huracán. Nada, queríamos preguntarte un poco también de fútbol, un poco de River, porque nos guardamos, analizamos toda la fecha y nos Exacto. guardamos el partido justamente para hablar con vos. Después un poco nada de lo que viene siendo el caso de Julián Álvarez, pero eso para después. Queríamos hablarte un poco de qué opinás del partido, porque yo el primer tiempo que vi de ayer de River, creo que en lo personal fue de lo mejorcito que vi después del Mundial. Pero el segundo tiempo termina pasando un poco lo de siempre. Sí, comparto. A ver, creo que River tiene el gran problema hoy en día, que es el técnico. O sea, yo le Sí. echo 100% de la culpa al técnico por una cuestión de que para mí no termina de ser un tipo para River. O sea, que las conferencias de prensa salga a decir, no, bueno, un periodista le pregunta, ¿qué pasa que hay tantos pases para atrás? No, bueno, esa no es una indicación mía. Pero flaco, vos sos el DT. Si los jugadores no te dan bola, algo estás haciendo mal. Bueno, Tan el simple otro como día eso. Si yo estoy en un trabajo y le digo a un empleado, che, loco, mirá, tenés que mover la silla de acá para acá, y no lo hace. El problema mío porque estoy dando malas indicaciones y no le llego a los jugadores. Tan simple como eso. Comparto que lo del primer tiempo de ayer fue bueno, pero la verdad que no alcanza. El fútbol es de 90 minutos. No recuerdo qué técnico decía que hasta que no pite el árbitro, el partido te lo pueden cambiar en los últimos 2 minutos. Por más jugar bien un tiempo, jugaste mal 2 minutos, te lo dieron vuelta, chavo, a otra cosa. Y eso es un poco lo que le pasó a River. Primer tiempo muy lindo, fútbol total. La verdad jugamos bien ese primer tiempo. Parecía que lo Comparto goleamos en el entretiempo. Sí, no, podríamos haber goleado. El tema es que, ok, no goleaste, no sacaste la diferencia que tenías que sacar en el momento indicado, perfecto. Entonces, en el segundo tiempo que te viniste abajo, te lo empataron. Y hasta lo podríamos haber perdido el partido de ayer. Sí. Y la sensación que me da de este River es que cuando lo aprietan un poco y lo empatan, como ayer, no lo da vuelta. No termina de haber ese cambio, ese giro, de decir, ok, bueno, estamos en una situación adversa y lo cambiamos. Y la verdad un poco eso indica también la mentalidad que le da el técnico al equipo. Sí. Ramón Díaz, momento, yo me parece que estoy enamorado de Ramón Díaz, pero lo mismo le pasaba con Ramón Díaz y Gallardo en su momento. Eran tipos que le transmitían la mentalidad ganadora. Nos hacen un gol, ok, vamos a darle vuelta. Con Chacho no pasa eso. Con Chacho nos hacen un gol, chao, perdimos, empatamos. Y a mí no me gusta eso de River. Bueno, no sé si ayer fuiste a la cancha, pero cuando nos hacen el primer gol, la sensación de alrededor mío era, ya está, o lo empatamos o lo perdimos. Así. Y vos decís, no puede ser que con este equipo que tenemos, porque la verdad que el mercado de pases fue increíble, los jugadores que están en River son la mayoría de primer nivel, que yo nunca pensé, por ejemplo, que Thiago Almada iba a venir a esta edad a River. Y después ver los resultados que estamos teniendo, la verdad que no me llena nada. Otra de las cosas de las cuales también me llama bastante la atención, y lo abro justamente a ustedes dos, es Sí. lo desfavorable que da el presidente en la conferencia de prensa diciendo, hicimos 3 mercados en un mercado y aún así no funciona, hay que darle tiempo. Me parece que también no está muy bien que digamos esos dichos, ¿no? No, claro, pero volvemos a lo mismo. Vos gastaste 70 palos en un plantel. Lo tenés que hacer jugar bien. Eso es lo que cuando hago los videos y todo, algunos me dicen, no, bueno, paciencia. No, yo te tengo paciencia si tenés el River del 2013. Claro. Que recién volvíamos a primera, que no había plata, que era un club que estaba reestructurándose. Ahora, si vos haces la inversión más cara de la historia, la exigencia tiene que ser el doble. Es más, tendríamos que exigirle ganar 1-0 también. Si ganas 1-0, 2-0, es para putearlo. Anda a Flamengo. Flamengo gana uno. Yo me tocó ir a Palmeiras, por ejemplo. Sí. Te voy a ir con la competencia. En el 2023 iban ganando 3-0 y estaban puteando.
decía, no, ¿cómo puede ser? Qué desastre, ¿cómo erramos? Tendríamos que ir 5-0. Y tenían razón. Si tienen el plantel más caro del país, ¿cómo no Sí. vas a exigir golear? Golear, te digo. Nosotros nos estamos conformando con un 1-0, con un tiempo bueno contra Vélez. No, Yo sí, creo tal que el cual. hincha de River está muy dormido en general. Yo soy muy crítico, pero te vuelvo a decir, o sea, hay momentos que uno puede criticar y momentos que no. Pero me parece que este momento de River es muy criticable justamente por lo que se gastó. Si vos me decís, bueno, compramos jugadores flojos porque no había plata, hasta te lo podría justificar, Sí. no estaría de acuerdo, pero te lo podría justificar. Con esto que le pasa a River, no. Tener a Thiago Almada, ese jugador más caro del fútbol argentino, y te No, hace un tal cual. pase para atrás, pero no digo por Thiago, porque listo, ya está. La cagó ayer por querer salir jugando. Pero el jugador más caro de todo el fútbol argentino no te rinde y algo mal estás haciendo vos. Sí. Paredes en la vereda enfrente rinde, Di María rinde. Algo estás haciendo mal vos, que sos el técnico. No, igual no siento que haya tenido un mal partido Thiago Almada, pero sí que No, justamente no. tiene esa mala leche de dar Sí, ese... justo le salió esa que le salió mal. Y ya decís, no puede ser. No, igual yo vuelvo y decíamos encima, tenés el plantel más caro y demás, pero lo otro es que también cabe destacar, el Chacho no es que llegó ahora, No. llegó hace un tiempo, tuvo pretemporada, después no me vengan con no porque metió algunos jugadores sobre la marcha, además. Con lo que ya tenías, después vas acoplando justamente esas propias figuras, Angelito Correa, Almada, subiste a Freitas, que encima lo estás haciendo por una banda cuando debería estar jugando de 9. O sea, me parece que el problema ya viene siendo, creo, como bien veníamos remarcando, el técnico, pero porque tiene que aprender a acoplar lo que ya tiene. Sí. Y no lo hizo ni siquiera desde la pretemporada, porque te das cuenta que el primer partido que juega en pleno mundial es un espanto también, porque lo juega contra el Aldo Civi y lo juega muy mal. Sí, sí, sí. No, los partidos del semestre son asquerosos. Si analizás el semestre, es probablemente el peor semestre que me tocó ver como hincha de arranque. Peor que inclusive el que nos fuimos a la B, porque, perdón, el que salimos último, porque el que salimos último habíamos arrancado mal, pero era otro formato del fútbol Sí. argentino. Inclusive si ganabas 1 o 2 partidos, era más fácil quedar abajo. Ahora, claro, te lo tapa porque al haber 30 equipos en primera, estar en puesto 14 es un puesto 20 en la general capaz, zafás. Ahora, en situaciones normales estarías último. Claro, o Y sea, hoy además tenemos que... chance de llegar a los playoffs, Sí. inclusive. Sí, a ver, capaz que ahora ganás 3-4 partidos, llegas a los playoffs, Sí, acelerás, obvio. salís campeón, perfecto. Pero eso te lo da porque el torneo es una mediocridad. Obvio. Después si vas al mano a mano en cualquier otra instancia, y seguramente no te da. Y a mí la sensación que me da por este año, ya que lleva al Coudet, porque ya casi lleva un año, o no, un poquito menos, no vamos a ser malos, lleva 7, 8 meses, Sí. que para mí es bastante ya no es un, bueno, estamos probando al técnico, ya es bastante. No me dio nunca la sensación de ganar o de llevar puesto un rival, en ningún momento. Se Si en coló. 8 meses no me diste esa sensación, algo mal está pasando. Se perdió, ¿no? Yo los escucho a ustedes. Sí, Sí, ahí volvió, se ahí te volvió. había perdido 2 Ahí volvió. segunditos. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvemos, la No, cosa del sí, Zoom. es que hace Eh, 100 años que no tenemos una mala racha así, de perder 6 partidos al hilo. Pero más allá de la racha, o sea, la sensación de no le gano los partidos que tengo que ganar. Pues si vos me decís, Claro. bueno, mala racha, perfecto. Pero le ganaste a Boca, le ganaste a Belgrano en una final. Bueno, dale, pasó una mala racha. ¿Qué es lo que le pasaba a Gallardo? Gallardo tuvo mala racha, sí. No te digo en esta última semestre, en el primer ciclo, perdón, de Gallardo. El primer ciclo tuvo varios partidos que le costaba. Me acuerdo que siempre arrancaba empatando y perdiendo los primeros 3-4 partidos. Pero lo bancás porque te viene de ganar a Madrid, te viene de ganar a Boca 5 veces seguida, por un montón de situaciones. Ahora Chacho no hizo nada, no ganó un partido importante. Entonces ahí es donde te digo, bueno, es más, el partido importante, entre comillas, Sí. que le ganó, fue a San Lorenzo, que fue De milagro. Quintero. Sí. Y el jugador que te ganó, de milagro, porque tiró un centro y le quedó un rebote y pasó por penales, de milagro, Sí. fue también de ojete. Entonces, esa es la sensación que me da. Si en 8 meses no pudiste construir nada, si te traen un plantel de 70 palos y seguís sin construir nada, igual me parece que el problema sos vos. A la dirigencia yo que le critico ahora, porque todos me dicen, criticar a la dirigencia. Yo la recontra critico a la dirigencia Sí, obvio. cuando van las cosas mal. ¿Qué le critico? Que no tienen los huevos para echarlo. Claro. No me interesa que, no, hay que tener paciencia. Tenés los huevos que tenés que tener. En Independiente perdió la Copa Argentina
contra no sé quién perdió, Contra Atlético 4-0. Lo 4-0, rajaron. sí, lo rajaron, amigo. Lo rajaron. Sí, lo rajaron, amigo. Lo rajaron, chau. Y no era por el 4-0, porque perdió 3-4 partidos Sí. seguidos, chau. Andá Real Madrid a perder 7 partidos seguidos. No No, no existí. existís. Te prenden fuego el auto. No, No digo ok. que hay que hacer eso. ¿no? No. O capaz que sí, en una de esas, pero bueno, lo No, vamos a bueno. dejar ahí. Bueno, No, no, Quinteros había hablado mal de la dirigencia también, de los refuerzos y todo eso, por eso también creo que lo Sí, limpiaron. Independiente lo limpia por eso. Ahora Bueno. digo, Sí. el parámetro es el miércoles para Es que ambos. si vos tenés paciencia hasta el miércoles y te quedás afuera, no sirve nada la paciencia. O sea, ya te quedás sin competencia. Pasa que lo que tienes es que ya estás en el baile y tenés que bailar con el muchacho que ya tenés. Entonces, por Y eso digo, sí, el es parámetro es el complicado miércoles ahora. para decir Coudet chau, si es que se queda afuera. A Es ver, que el si técnico gana, no para se va a mí. querer ir porque nunca más va a dirigir a River si se va. Arranquemos por ahí. Sí. Entonces, si vos sos el chacho, te quedás hasta que te rajen, en otras palabras. Distinto lo de Gallardo, porque Gallardo tiene la espalda suficiente para dirigir cualquier club del mundo. Y cuando dijo, che, tengo que dar un paso al costado, lo doy. Que de hecho, él terminó yéndose. Lo habló a la dirigencia, todo, pero le dijo, che, no me están respondiendo los jugadores, doy un paso al costado y listo. ¿Por qué? Porque sos Gallardo, porque sos Ramón, porque sos cualquiera que tenga espalda. ¿Sí? Ahora, cualquier otro técnico espera que lo rajen. Úbeda, Diego Martínez, Alfaro, todos los que dirigían la vereda enfrente, esperaron a que los echen o que le venga el llamado a la estación de servicio, porque sabés que no dirigís más esos clubes. Si vos das un paso al costado, cagaste. Entonces, bueno, que te echen. Y encima cobrás. Eso es lo que piensan los técnicos. Sí. Para mí está mal. Ahora, vos como dirigente tenés que dar respuestas, así como dar respuesta de contrato un buen manager, contrato jugadores carísimos. Si un técnico no está a la altura, que lo estamos viendo todos los hinchas de River, y los dirigentes también saben muchísimo de fútbol, y vuelvo a decir, no soy contra de la dirigencia, ni amigo de la dirigencia, me chupa un huevo quien está al frente, pero no tengo dudas que son capaces, porque esta misma dirigencia o parte de la dirigencia nos dio la gloria en su momento. Entonces, si son tan capaces de hacer las cosas bien, de agrandar el estadio y todas las cosas bien que se hacen, que sean capaces también de decir, che, loco, esto no va. Nos confundimos, contratamos mal al técnico y buscamos otra alternativa. No hay alternativa, sí que hay alternativa. Tenés un montón de alternativas en el mercado. Crespo, no, está con trabajo, listo, tenés los huevos de llamar a Ramón. Sí. Ay, no, porque nos cae mal Ramón. Ah, bueno, dirigente. ¿Entendés? Esa Sí. es la crítica que vengo haciendo, que por suerte tengo acá el espacio de poder hablar un rato más. En Instagram es difícil o en TikTok porque tenés un minuto para explicar todo esto difícil. Y la gente, no, que yo sea amigo de Ramón. No le conozco a Ramón, no sé ni cómo se llama la señora de Ramón. Pero siento que hay cosas en River que se están haciendo mal, y muchas son estas. Bueno, el tema es ese, si la dirigencia no quiere a Ramón y el Chacho, porque para mí también es un fin de ciclo, ¿quién tendría que venir para vos? Si no es Ramón, ¿no? No tenés mucho, no Ese es tenés el tema. mucho, pero lo que tenés es Crespo, opción 1 para la dirigencia, que está con contrato, pero yo creo que si lo llamás y le decís, che, Sí. te está buscando River, tiene que venir corriendo. Pero aparte lo otro... Ramón sería mi opción número 1. Lo otro, Sí. Daro, es pagaste lo que pagaste por tantos jugadores, vas a pagar un poco más por rescindirle vos el contrato Sí, directamente a obvio, Crespo y ya está, y olvidate. te lo traes vos. O sea, es lo que se me ocurre. Bueno, que es lo que pasó con Alavés. Alavés River lo tuvo que rescindir, Sí. como si fuera un jugador, y se pagó bastante por Coudet. Bueno, nada, te salió mal la movida de Castaño, tuviste que pagar la diferencia, lo mismo con Sala. Bueno, hacé lo mismo con Coudet y ganá vendiendo a otro jugador bien cuando hagas las cosas bien. Después técnicos que yo creo que son interesantes en el mercado, hay muchos, no sé si son para River, porque River en el último tiempo, y te diría en la historia, siempre se acostumbró a técnico de la casa, Sí. que tiene su motivo. Pero a ver, creo que hay técnicos en el mercado que son interesantes. A mí Subeldía me parece un técnico muy interesante, que hoy está sin contrato y me parece que es un técnico que viene a dirigir Brasileirao, o sea, experiencia tiene en el fútbol sudamericano y a mí me gusta. Creo que es más perfil Boca, se puede decir, pero también ha dirigido buenos equipos. Yo creo que entre esos tres podrías hacer. Y después es ver mucho qué va pasando en el mercado día a día y quién está bien y quién no. Por ejemplo, ahora Vojvoda se fue a Racing. Pero Sí. Vojvoda tranquilamente podría ser un técnico a nivel futbolístico, no de personalidad, porque Sí. no tiene para mí la personalidad para River, pero sí a nivel futbolístico de una idea que quiere. Bueno, ahí tenés un montón. Y después también, si empezás a fijarte y revisar, hay un montón de técnicos que están disponibles que pueden tener la chapa de estar. Pero bueno, es difícil, obviamente. Tenés mucho técnico histórico que ha pasado por la selección. Lo tenés a Aimar, que yo creo que si Ojalá. lo seducís un poco puede llegar a ser. Placente mismo, entiendo que bueno, están en proyecto con la selección. Pero a ver,
te tienta dirigir a River, ¿eh? Mirá si Sí. vos te le sentás a cualquier técnico, o ayudante en este caso técnico, y le decís, che, mirá, vas a ser frontman en River o en Boca, y bueno, hay que decirle que no, ¿eh? Claro, ese Que es se el te tema. acerque Enzo con Longoria, con Poncio, con un contrato lindo en mesa, hay que decirle que no. Se habla mucho también de una posible vuelta de Almeida. ¿Vos qué opinás de eso? Bueno, Almeida también sería una alternativa. Yo creo que en su momento fue apresurado la salida. Yo creo Sí. que hoy en día es un técnico que tiene muchísima más experiencia, que le tocó un momento difícil del club, pero que no hay dudas que el club lo quiere. Mm. A ver, es un tipo que así como le fue muy bien en clubes, también le fue mal. En Sevilla le fue mal, Sí. pero le fue muy bien en Grecia, le fue bien en México. Ahora también está con contrato, pero yo creo que es un tipo que tiene la experiencia para dirigir a River, no tengo dudas, que es de la casa, que es muy querido. El hincha de River yo creo que lo quiere muchísimo, al margen de si terminó bien o no el último semestre que había sido malo allá en el 2013, pero nadie duda de que es de la casa y que lo queremos y que es recontra mil gallinas. Entonces, por eso te digo, hay muchas alternativas que pueden ser. No significa que si te va mal con un técnico, bueno, capaz que no es el momento de Chacho, es el momento de otro. Y capaz que estemos bollando con 3 técnicos más, bueno, es parte del fútbol también. Es así, vos lo ves en Flamengo. Flamengo cambió de técnico un montón de veces. Y uno de ellos le pegó, le salió bien y también lo echaron. Entonces, nadie te garantiza nada y tampoco tener un proyecto a largo plazo te garantiza algo. Si las No, cosas obvio. van mal a corto plazo, raro que a largo plazo anden bien. Yo no recuerdo un técnico que haya dado vuelta una situación como la que tiene hoy Chacho. No lo recuerdo, No, la verdad. verdad. No, yo pensaba en uno alocado A y ver. otro que acá me pasa Maxi, que hablaste con él, nuestro productor. Maxi dice, un nuevo ciclo de Michelis. No, no. No. Pero No, pasaron Ya con la por cara mí lo no. dijo dos todo, años, güey. boludo. Por mí no. Pasaron 2 No, años. por mí no, boludo. no. Bueno, de Micheli, ¿qué pasó? Yo creo que es un muy buen técnico, pero no para el fútbol argentino ni el Sí, fútbol sudamericano. coincido. Fíjate que le pasó lo mismo en México. Es un tipo que yo creo que en Alemania es una bestia. Y va a andar muy bien para el fútbol europeo. Sí. Pero es un tipo muy europeizado, ¿viste? Y acá tenés que tener otra forma, otros códigos. Tenés que bancarte jugar con otro reglamento, con otras formas, con manejar hinchadas, que eso no te pasa en Europa. Bueno, eso le No pasó, tengo sí. dudas que le va a ir muy bien ahora en el Leipzig. O sea, va a ser un técnico que va a brillar. Y van a estar, pero no le tuvimos paciencia. No es que no le tuvimos paciencia, no supo manejar el vestuario. No. Ese es el No tema supo también. manejar el Lo pierde vestuario. cuando se filtra todo eso de la prensa y que habló mal de los jugadores. Y el otro que se me vino a la cabeza, que obviamente ya por ahora no está con trabajo, es Sebastián Becasese. No, otro más, pero por boludo, dale. No, a mí no me gusta. Bueno, pero a ver, no me parece un mal técnico. Me serio? pasa lo mismo de Subeldía. Pasa que en el mundo River, hablar de técnico que no sean de River es como una mala palabra. Sí. Pero qué. Pero la realidad es que no tenemos un técnico que no sea de River desde, no sé, desde Ángel Capa. Sí. Sí, es Ese fue verdad. el último técnico que Es no verdad. estuvo. O sea, estamos hablando de 16 años Sí. sin un técnico que no sea de la casa. Y si tomamos por referencia lo de Capa, obvio no fue mal. Pero tampoco hay algo garantizado en su momento. Salió bien la de Gallardo, que nadie lo tenía porque era, entre comillas, inexperto, o la de Scaloni en AFA. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero comprobar no perdés nada. No. Lo que a mí me pasa es que si vos te vas a casar con los proyectos, por más que vaya mal, eso sí es un problema. Si no va mal, bueno, echale y busca otro, ¿qué tanto? Tampoco, te digo, lo ves internacionalmente. Barcelona probó un año con Xavi, no fue 2 años que encima ganó cosas, Sí. ganó partidos muy importantes Xavi, por eso siguió en el puesto. No fue más, chau, lo sacó haciendo Xavi, a otra cosa. Sí. Fue con Flick, listo, en el medio pasaron. ¿Cuánto pasaron? Desde Guardiola a Flick. No, Pasaron 2 montón, millones. montón. Sí. Y vos pensás que tenían a Messi que lo salvaba absolutamente Sí, a más todos de los una. técnicos. Sí. Se fue Messi, se vieron todos los problemas que tenía Barcelona. Bueno, pero así hasta encontrar un técnico que hoy rinde. Y lo mismo pasa en un montón, salvo que vos tengas un Guardiola, que tengas un Arteta, que tengas un técnico que diga, che, es un técnico de la concha de su madre, vamos a aguantarlo. Perfecto. Yo la verdad no veo en Chacho un técnico imprescindible. No lo veo. No lo veo y volvemos a lo mismo. Está dirigiendo a la vez, no estaba dirigiendo. No, obvio, sí.
el Bayern Múnich, ¿viste? Eso es lo que digo, no me termina de cerrar. Si no va, listo, busquemos otra cosa. Daro, yo no te quiero robar contenido tampoco. Nosotros, obviamente, vemos todo el contenido que haces. Una banda, aparte, una guasada de contenido. Vos y tu hermano, Sí. que incluso quiero después recaer un ratito en si hablan ustedes de fútbol entre Boca y River, si lo analizan de verdad, o sea, si en algún momento se sacan la camiseta o no, porque también es complicado, ¿viste? Sacarse la camiseta. Sí. Pero, decías. No, pero una locura. Y yo no te quiero robar contenido, como te decía, pero vimos también que haces mucho el semáforo de los jugadores de River. No sé si ya lo hiciste, pero si tenés ganas, lo podemos hacer. Sí, claro. ¿Sí? Hace rato no lo hago, es un segmento que me gusta mucho, pero lleva tiempo también editarlo, solamente Claro. por eso no lo hago. Ah, Pero sí, lo hacemos con el partido de ayer. sí, Sí. te digo. Bueno, te voy nombrando los jugadores. ¿Te parece? Dale, ¿lo hago yo solo o lo hacemos los tres? Lo hacemos los tres, Lo hacemos los tres, sí. Te acompañamos. Dale. Santiago Dale. Beltrán. Amarillo, siento que puede dar un poco más. Bien. Pero aparte porque costó encima. Sí. Pero Chef. sí, yo creo también. A pesar de que viene siendo el verde en el último tiempo para River en muchos partidos, yo creo que sí, el de ayer es amarillo. Amarillo también para mí. Siento que Beltrán antes nos salvaba un montón imposibles y hace rato no está teniendo esas imposibles Sí. que te salvan los partidos. Coincido. Hago un paréntesis, sí. por si lo van a clipear, dejen afuera esto si quieren. Pero, tema Beltrán, yo creo que tiene que ver mucho que se fue Armani. Porque Sí, fíjate bueno. que antes tenía el peso de tener a Armani atrás, no te puedo relajar un segundo, y no es casualidad que se fue Armani y bajó mucho el nivel. O sea, Bueno, es verdad. para mí es un arquerazo y lo van a vender pronto porque es muy buen arquero. Mm. Pero bajó el nivel, es una realidad. Sí, la verdad que sí. De derecha a izquierda, Giovanni González. Verde, ayer la verdad me Increíble. sorprendió muchísimo, probadísimo lo de el pibe uruguayo. Bueno, bienvenido sea. Sí, y aparte que contra Santa Fe se corrió toda la banda. En un momento en el no. segundo tiempo estaba muerto, literal, y ayer jugó como si nada, así que lo banco, sí, también verde. Yo también Verde lo vi muy preciso, aparte por lo que lo pagamos, uno de esos jugadores no espera tanto, habiendo gastado tanta plata en los demás. Entonces, no, la verdad que buen partido de González. Después el chino, Martínez Cuarta. Martínez Cuarta rojo. Yo hace rato que veo muchas fallas en él. Yo creo que es muy bueno lo que hace en ataque o las salidas que tiene, pero defensivamente para lo que es Martínez Cuarta me queda en deuda. Y desde que llegó siento lo mismo. O sea, los partidos que juega bien se nota mucho, pero tiene muchos errores en defensa. De hecho, vengo haciendo compilado de errores que pasan por él. Rojo para mí. Sí, yo coincido que hace rato encima, en la parte defensiva, en el criterio defensivo es el que tiene que mejorar Sí. y no lo hace en el ofensivo cada vez que encara. Además creo que hay un gol, no sé si el campeonato pasado o de este torneo, que encara a él y casi que Sí. termina siendo asistidor. Ofensivamente Y decís, llegamos bien. ofensivamente llegó bien, pero tu criterio futbolístico es defensivo, no es ofensivo. Entonces me parece que por eso está bien el rojo en este caso. Bien, yo con los últimos partidos que venía viendo de Martínez Cuarta, la verdad, bastante mal, pero ayer me pareció que hizo un partido dentro de todo zafable. Lo que pasa es que se termina perdiendo la marca con Lanzini. Yo le pondría un amarillo, pero sí, la verdad que Martínez Cuarta, si es por temporada, viene siendo rojo de acá a la China. Otamendi. Otamendi por ahora amarillo. ¿Por qué? Porque todavía no me está demostrando eso que yo creo que puede dar. O sea, si vamos a ser justos con lo demás, no está destacando. Uno espera de Otamendi, de Thiago y demás que sea el referente de defensa. Y si bien no está cometiendo errores para mí, él sacando el gol en contra del otro partido, tampoco está cambiando la defensa. Como Sí. voz de mando. Entonces siento que falta todavía amarillo. Sí, coincido el amarillo, aparte porque vos decís que bien lo remarca, no se llega a mostrar ese liderazgo que todavía tiene y demás, pero lo otro es, también hay que darle tiempo a acoplarse a una defensa de River que cambió 80.000 veces, que el Rivero, que Martínez Cuarta, que intentó esa línea de 3/5 contra Tigre, que fue espantosa, que termina perdiendo el partido. Digo, me parece que Otamendi todavía está en transición de lo que fue el fútbol europeo y obviamente la selección a llegar al fútbol argentino y volver a tratar de encontrarse en una línea de 4 que River, como decimos, cambia constantemente.
Sí, yo creo que también amarillo. Lo que me parece raro de Otamendi es que yo pensé que cuando llegaba a River iba a ordenarlo a Martínez Cuarta, más precisamente. Entonces iba a mejorarlo y iban a ir los dos un poco más de la mano. Pero no está pasando. Martínez Cuarta sigue confundiéndose mucho en muchas cosas que Otamendi yo supuse que lo iba a corregir. Y al final también siento que me queda un poco gusto amargo porque llega un poco tarde, la verdad, con 39 años ya. Pero lo otro, y te lo pregunto de paso a vos también, Daro, lo otro es que a River lo que le pasa es que muchas veces, o por lo menos en el fútbol de hoy en día, uno dice, el 5 te vuelve y se te mete entre medio de los dos centrales, y a River no le está pasando eso, porque encima Aníbal Moreno tiene error tras error tras error. Para mí, y ya lo adelanto, para mí es rojo lo de Aníbal Moreno, por lo Pará, malo no que viene llegamos, haciendo amigo. y por lo que River pagó. Y te encontrás con Andrada, justamente, yo me adelanto un toque, que para mí es verde, Concha porque de tu el pibe, madre. a pesar de que lo que pagaron con lo que pagaron, el pibe juega atrás y adelante y pide la pelota, que es lo que justamente le pedís a otros jugadores que encima en las características en donde lo pone Coudet, debería jugar más adelante y te está jugando de doble 5 con un muchacho que, perdón, pero no la ve ni cuadrada últimamente Aníbal Moreno al lado de lo que era en Palmeira, que todo el mundo decía que era el mejor 5 que podía llegar a tener Argentina. Me comiste toda la sección, flaco. Perdón. Concha de tu madre. Sí, pero pará, ¿en cuál estábamos antes? En Panchito llegamos. a Ortega ahora. En Ortega para mí bien, o sea, no... Bien, por ahora le pondría verde para ser generoso porque recién llegó. No le vi tampoco problemas, creo que hizo las cosas bien. A ver, los que tienen 2, 3 partidos no los Sí. puedo jugar igual que los que tienen muchos meses. O sea, voy a No. ser siempre generoso con los nuevos y con los pibes de la casa, pero eso, lo voy a poner verde para darle un voto de confianza. Sí, Ortega verde. Yo sé que le pongo un amarillo, boludo. Para mí fue el partido más flojo de los 3 que jugó. No sentí que desbordara ninguna vez, que le llevaba la pelota y volvía para atrás. Me faltó un poco más de Pasa desborde. que igual, vuelvo a poner la referencia al partido con Bueno, Tigre. pará, y- Thiago Almada le pidió 1000 veces que suba porque no lo bueno, sobrepasaba. pero por eso, vuelvo a la referencia del partido con Tigre. Ortega estaba hasta la mitad de la cancha porque Coudet se lo pedía y no tanto ofensivamente porque tenía a alguien por la banda, que en este caso justamente era Almada. Acá viene el problema justamente del propio técnico. Sí, bueno, ahí tenés. Entonces ahí sí. está la cosa. Está bien, obvio, sí, eso tiene sentido. Bueno, Moreno, seguimos, Daro. Yo ya lo dije. Moreno, para mí amarillo, puede dar más, no tengo dudas. Yo creo que no es tan malo como los últimos 5 que vimos en River. El tema es que, claro, como todo el equipo juega mal, tenés puntos que terminan bajando de por sí. Es muy difícil ser el 5 de River en un River que no juega nada, ¿no? Parte de ello, obviamente, la responsabilidad de Moreno, pero no creo que si Moreno estuviera en su prime, River golearía todos los partidos. No, Creo obvio. que termina exponiendo las carencias de todo Moreno. No me parece mal 5. Yo No. creo que con otro funcionamiento y otro todo, creo que podría dar muchísimo más. Pero por ahora amarillo. Vos ya dijiste rojo, Sí. yo para mí también es un amarillo. Yo siento que Moreno defiende muy bien. Incluso hay veces que lo ves marcar y decís, bien, Moreno así, a los gritos a la tele. Pero después con la pelota en los pies se confunde mucho y le falta como ese... Al principio cuando llegó daba muchos mejores pases. Sí. Y filtraba pases, iba más para adelante y últimamente le falta eso. Pero bueno, seguimos con el pibe Tobías Andrada. Bueno, ahí creo que vamos a coincidir todos verde. Sí. Está sorprendiendo mucho. Sí, Y señor. creo que sorprende por individualidades. A lo que voy, que en un buen equipo yo creo que sería un jugador fundamental y creo que si no baja a este nivel, que la verdad que tiene pinta que no, bienvenido sea porque sería una buena compra de River y una futura buena venta. Todo lo que está haciendo por él, Sí. no por el equipo. O sea, se está luciendo por él mismo. Te das cuenta que es bueno y ese fue un acierto de la dirigencia. Sí, coincido el verde, yo ya lo expuse Sí, antes. verde también, mucha personalidad del pibe. Incluso tiene como gestos, me hace acordar a Nacho Fernández a veces. Y un poco Sí. la apariencia también. Sí, flaco. Ah, buenísimo. Sí, Está muy sí, bueno. sí, muy bueno. Mucha Flaco fe. largo Claro. y Y a a veces pesar medio- de que la contextura medio es tosco a grandote, veces, sí, sí. pero la contextura es grandota al lado de la de Nacho Fernández que parecía Sí, que sí, lo, sí. lo empujabas y se Claro. caía acá a la esquina directamente. Seguimos de derecha a izquierda, Freitas ahora. Freitas verde, también lo mismo. Me parece, si bien los últimos 2 partidos no estuvo muy bien,
Creo que es el mejor que salió en los últimos tiempos de River después de Mastantuono. Eh, Me gusta mucho la personalidad que tiene, los huevos que tiene. Creo que hay que cuidarlo porque seguramente sea un jugador que vamos a vender pronto. O sea, en el próximo plazo vamos a estar seguramente vendiendo. Así que yo creo que hay que darle más minutos. Pero me gusta. Tiene mucho huevo, personalidad, encara bien. Quizá le falta un poco más de definición. Sí. Pero bueno, tampoco es 9-9. O sea, está cumpliendo más la función de segundo punta, extremo. Está cumpliendo mucho rol que River está supliendo por no tener ese jugador indicado, pero me gusta. Sí, coincido. Verde. Verde. Aparte, bien lo remarcaba. Por derecha, encarando. Obviamente, muchas veces, que fue lo que hablábamos hace 15 días atrás con un analista de videos, te das cuenta de que él quiere encarar por derecha y que no termina a finalizar la jugada por ese mismo motivo, porque no es extremo. Es el Entonces, si capaz le pones la pelota, llamémosle en la puerta del área, pasa a ser otro tipo de cuestión, Sí, y otro pasa a ser otro tipo de jugador. Y me parece que cuando lo tenés adelante del arco, ahí es donde te marca otro tipo de diferencia. Ayer, si mal no digo, hace uno de los dos. El segundo gol pasa que tira el centro y le Sí, rebota pega en un hombre de Silveiro, Vélez. sí. Pero digo, yo creo que ahí es donde te demuestra de que son sus cualidades y no Sí, la de claro. estar por una banda. Es que si vos le borrás el nombre y la cara a Freitas y decís, bueno, el partido de este fue quizás un amarillo, pero teniendo en cuenta todo esto, que es un pibe, que no juega en esa posición, que se está reinventando, que está jugando, yo creo que está jugando aceptablemente, para mí es un verde también. Bueno, seguimos con Correa. Correa para mí también verde. Se nota, con poco todavía se nota que es un jugador distinto, que puede darle mucho a River. Eh, Creo que son de esas incorporaciones que decís, valió la pena los 15 palos, 12 palos, no sé justo cuánto salió el contrato, pero sí, o sea, las condiciones la tiene, y si River logra mantenerlo 3-4 años va a ser de esos jugadores que rindan. Me hace acordar un poco cuando llegó Matías Suárez a River, que había llegado con mucha expectativa y rindió como loco. Después, bueno, las lesiones no lo acompañaron, pero Suárez rindió como loco, más barato. Yo creo que eso había sido Sí, por mejor supuesto. todavía en cuanto a la gestión, pero no tengo dudas que va a ser un jugador importante para Bueno, River. tenía mucho menos trayectoria Suárez igualmente, así que... Sí, pero venía de, Sí, ser, claro. venía de ser ídolo en Anderlecht, si mal no digo. Bueno, Entonces, como que sí. está bien, obviamente. No vamos a comparar al Anderlecht con River, ¿no? Pero digo, eras como muy querido en Bélgica. Para mí, Sí. para mí Verde, a pesar de que lo odio, porque me parece un No, jugador pero- completamente nefasto, y Porque encima el porque, globo y ese. encima porque tuvo la camiseta de San Lorenzo de Almagro, o sea, Ah. por eso le tengo un poco de bronca. Pero sea, si te no de duele- Verde, sinceramente. O sea, sí, me parece un jugador que rinde nada más. Con River está haciendo, obviamente, esos jugadores importantes que River realmente necesita de mitad de la cancha para adelante. Y que principalmente, que era lo que hablábamos al inicio, la cuestión de cuando salió tal, te cambió el partido. Bueno, para mí me pasó ayer de que cuando salió Correa, River mermó mucho en parte ofensiva. Che, cómo te duele Correa, boludo. Para Bah. mí fue un verde, sí, creo que fue el mejor del partido. Esperemos que en Eh. 5 fechas haga algo contra nosotros, ¿viste? Porque encima Vamos a cancha ver, de vamos a ver. River. Ahora, Uh. bueno, igual ahora quiero hablar, vamos a hablar, porque a River le vienen relativamente 6 partidos fáciles. Y por eso digo, Ningún partido, no existe más partidos. son más 6 fáciles partidos arriba. fáciles. Sacando Independiente de Rivadavia, después son todos partidos fáciles. Y Bueno. después los últimos 3 son complicados, los de River. Para mí Correa verde, el mejor del equipo ayer, al menos. Lo que sí siento de los últimos partidos que jugó, que como que le falta, hace 2 bien y capaz la última le termina saliendo mal por cuestiones de que capaz que, no sé, si está incómodo, si está con mucha presión, si no sé, le pasa como que está muy errático, pero sí se nota que es distinto, obviamente, que ayer fue el mejor y lamentablemente cuando salió sí se vio la diferencia en el equipo, en el ataque al menos. Tiaguito, Almada. Thiago Almada, de River por ahora, el primer partido me gustó mucho, Verde. El de ayer, a ver, se manda una cagada tremenda que termina cambiando el partido. Y ayer tampoco vi a Almada un jugador que nos cambie para bien, más allá de la cagada. No es que, bueno, se mandó una, pero después pasaron todas por él, levantó el equipo. Pero sin dudas que va a ser el conductor de River. O sea, te das cuenta por cómo se dio el partido, que es el que pidió la pelota, el que trató de hacer algo distinto.
Pero con Thiago Almada pasaba lo mismo en la selección argentina y pasó lo mismo también en su momento en Vélez. Es un jugador que suele tener estas cosas. No digo que se mande cagada, que te deje siempre con un gol en contra, sino que es un jugador que hay veces que la va a pedir y no va a terminar haciendo la diferencia y lo vas a reputear hasta que de la nada en una te da vuelta y te la clava al ángulo. Y decís, ¿qué pasó? Pasó eso en la selección argentina, pasó en Vélez, lo poco que pude verlo en Botafogo lo mismo, y en Atlético de Madrid, bueno, es otra realidad, y después en Francia, bueno, mucho no lo pude seguir. Es un jugador que te va a dar eso. Ayer, rojo, pero creo que va a ser un jugador importante para River. Amarillo, lo veo como ese jugador que puede dar mucho más y que aparte es lo que veníamos diciendo. Recién llegó, no se le puede caer tanto a un jugador que recién llegó, sabiendo bien de que obviamente el día de mañana va a rendir como esperemos que rinda, porque como decíamos con Freitas, tiene que suceder con él. No es que es un jugador, entre comillas, acabado Sí, o no, de obvio. alta edad. Entonces vas a querer volver a Europa de algún tipo de manera y cambiando la situación de la cual arrancó tu Europa, que fue que te fuiste a Botafogo, que terminaste en Lyon, que Lyon te tuvo que vender por todos los quilombos económicos que tenía. Entonces como que me parece que ahora es el momento de Almada para decir, bueno, la tengo que romper de vuelta para que me vuelvan a tener en consideración y de manera buena, y no como lo tuvo antes. Sí, para mí también amarillo, no tanto por el error del gol, que igual es gravísimo, sino Sí. porque me quedó muchas veces con que le faltaba esas ganas de terminar la jugada, de patear, de que le quedaron varias para patear y no termina resolviendo, da el pase para atrás, da el pase al costado y me faltó esa determinación para tirar el equipo para adelante. Igualmente lo que venía viendo de Thiago Almada o sea, estaba jugando muy bien, así que yo le tengo bastantes expectativas. Seguimos con Lucas Beltrán, el 9 de ayer. Y de Beltrán lo mismo, me está faltando mucho más, lo dijo él, no solo por el gol, tampoco siento que esté siendo determinante en el juego, no es un jugador que haya puesto, viste, alguna pelota de esas que te cambian los partidos. Por ahora poco de él, y te lo sumo si querés a Borré también, que por lo que fueron también en River y demás, se espera un cacho más Sí, de compromiso en el juego, de que te hagan algo distinto. No te digo que la clavan al ángulo, pero no tienen casi tiros al arco, los pocos que tienen son flojos, no tienen asistencia, es poco por ahora, muy poco de ambos. No, y aparte Rojo. lo otro que también me hace acordar a época vieja de los dos, o por lo menos de Beltrán, que todavía sigue siendo joven, es Beltrán hasta se tiraba al piso y lo hacía el gol. No te digo palomita, pero te iba con los pies para adelante, uno de los dos pies te ayudaba que por lo menos sea una chance. Ahora ni siquiera eso. Yo no sé si es porque tiene miedo de que se lesione o qué, pero me parece que a Beltrán, no sé, le está faltando algo que es lo que a mí por lo menos me llama la atención de lo que fue su primer paso en River a lo que es ahora. Del caso de Borré, para mí fue un delantero que corría mucho en su primer ciclo y ahora es un jugador que busca más, obviamente. Está entrado en edad, tuvo lesiones, tuvo otras cuestiones, pero digo, me parece que acá viene la gran diferencia entre uno que supo ser 9-9 y el otro que era más 7 que 9, que la pedía, que corría con la pelota. Y acá te das cuenta de que los dos están parados de 9 fijo y que no están buscando ese espacio o esa característica que solían tener por lo menos en el primer ciclo. no, sí, yo también te sumo rojo a los dos inclusive, porque Sí. a Borré lo podemos medir un poco más, pues jugó bastante 20 minutos, 20 y pico minutos, y bueno, los otros chicos no, Pereira y Driussi entraron más al final del partido, creo que jugaron 5 minutos nada más, pero Beltrán y Borré uno espera, fueron los 9 que trajo River en este mercado de pases, uno espera que mínimo contribuyan al juego. No te digo que ya se llenen de goles, que es lo ideal para un 9, que incluso después en conferencia de prensa lo dijo Beltrán, que él siente la falta de gol y le pesa, pero que bueno, que eso puede llegar en cualquier momento. Yo lo que veo que no están conectando bien con el juego. Y la verdad que uno espera más para ellos dos. Quizás más para Beltrán que para Borré, porque Borré sí es verdad que vuelve un poco más adelantado. Porque era la vuelta, creo que Borré era hace 2 años. Yo no sé si Sí. ahora lo hubiese traído, pero bueno, es lo que está y la idea es que reina. Así que para mí, rojo los dos. Y no, yo me quedaba con los 9 y demás. Increíble que ahora está jugando Nacional de Paraguay Sí, y Roque de Santa Cruz con 45 años hizo un gol. O sea, es increíble que a River los 9 no le hacen gol y un chabón de 45 años sigue haciendo bueno, goles, no ¿no? me Está bien que es el compares, fútbol hijo de paraguayo, puta. pero digo, son goleadores natos a un No, lado.
No te creas, yo creo que ese es un gran problema que tiene River, que a veces, viste, no hace falta, siento que siempre contratar el jugador de afuera, el de Claro. renombre. Yo creo que ahí también hay mucho negocio por atrás que no lo vamos a ver nunca, pero la realidad es que River en una época fue a buscar un jugador que se llamaba Iván Alonso, que le Sí. decían el abuelo Alonso, 39 años, nos salió $200.000 y el tipo nos dio un título. Sí. Sí. Y rendía como loco el abuelo. Jugó un ratito y se retiró porque literal ya estaba más para el geriátrico, para fútbol y así todo ¿no? Rindió. A mí me daba la sensación que un 9 que tendría que haber ido a buscar River por la plata que estaba buscando era Castillo, el que está en Fluminense, Sí, de Lanús. Sí. que ahora Un 9 de está... área que encima había jugado en River, o sea, salió de River en las inferiores. Un tipo lungo de esos altos, pescadores. River no tiene un 9 de ese estilo. Y me Bueno, tiene los huevos al plato con esos 9 peticitos que presionan. sí. Ya lo tenés a Borré, ya lo tenés a Driussi que, bueno, lamentablemente se lesiona. Freitas puede hacer eso. ¿También lo necesitas a Borré? No tenés ningún 9 alto. De Sí. 4 9 que tenés, 4 puntas que tenés, ¿son todos petizos? Todos No iguales. tenés Bueno. uno de esos que son lentos. Por ejemplo, si vos ves el River del 2018, tenía una delantera, o 2019 inclusive, tenía una delantera buenísima. La del 2019, más balanceada. Tenías a Prato, poco más lento, con mucha técnica alto. Lo tenías a Scocco, que ya estaba igual en los últimos partidos, pero jugó calidad. un tiempito Sí. todavía más. Amagador con una clase tremenda. Suárez, un poco más petizo, pero muchísima técnica. Borré, más caballito de guerra, de esos que te van a presionar todo el tiempo, más de este estilo. Ahora tenés 4 jugadores iguales. Sí, Tenés no, 4 no. jugadores que te hacen la misma función, que son más presionadores y de buen pie, entre comillas, pero no tenés ninguno de esos pescadores que para mí lo tenés que tener. Bueno, Fíjate Boca en ese sentido. Bueno, tenés un poco más variado. Lo tenés a Merentiel, lo tenés a Vareiro, que ahora está lesionado. Lo tenés ahora a Ener Valencia, que es más pescador. Bueno, tenés un poco más de equilibrio en ese sentido. River no lo tiene, ¿viste? A mí me encantaría que tengas ahí un flaco del norte. Que Bueno. mide ahí 2 metros y cuando esté la cosa complicada, mandalo a flaco y tirale centro para arriba. Acá Maxi, que también nos ayuda, dice, si lo hubieses buscado a Lario. No. No sé a Lario, pero en este mercado de pases sé que es complicado traer y demás. Pero capaz con Guido Carrillo, que siempre amaba Sí. con River y Boca, más Sí. con Boca que con River. Y bueno, es un jugador que está bien, te va a salir caro, pero no te va a salir 15 palos como cualquier No, otro que te obvio. piden. Capaz que por 6, 7 palos estás trayendo un 9 que recontra 1000 rinde, pues si rinde en Estudiantes te va a rendir en River. Y que es de ese estilo, es goleador, es más al estilo Palermo, ¿viste? Un poco más tanque de área. Y a mí me encanta. Y aparte Está bien, para se un lesiona cambio mucho, distinto. pero me parece que es un jugador que podría haber rendido en River. Sí. Sí, y aparte caudillo, creo yo. Sí, sí, total. En parte ofensiva y por eso me parece que hubiese, creo que encajado mejor en lo que necesita River. Que me parece que le falta eso, ¿no? Un caudillo atrás y adelante. Sí. Y adelante como que pareciera de que trata de que Correa o Almada sea alguno de los dos como el caudillo, porque ya lo tenés a Otamendi obviamente atrás, pero digo, como que te falta un caudillo fuerte adelante y a pesar de que Alario es de tu propia cepa, todavía no termina de ser ese jugador del cual uno dice, a este lo tengo que mandar, por decir, a pelearse con cualquiera. No, sí, tal cual. Claro. Daro, no te queremos sacar mucho más tiempo. Yo te quiero comentar una última cosa. Y es el tema de Julián Álvarez. Hoy se filtró, no sé si viste el partido ayer, supongo que sí. Las caras que tenía Julián durante los silbidos, muy criticado. Se fue solo al vestuario. O sea, complicado el tema del ambiente en la cancha. Y parece que ahora reabrieron las puertas de que se pueda ir al Arsenal. Pero el jugador no quiere. ¿Cuál sería la solución para Daro, por ejemplo, que podría hacer Julián para realizar esta situación, ¿no? A ver, lo de los dirigentes escuché, los dirigentes quisieron que se vaya aparte el jugador y no con el Sí. equipo, lo cual me parece exponerlo al pedo. Muy Es un expuesto. tira y afloje de ambos lados y claramente tiene más la de perder el jugador. A ver, si tiene la opción, lo digo de afuera, si tiene la opción le diría a Julián, andate a la Arsenal, no Sí, seas boludo. sí. O sea, te está yendo al puntero de la Premier League, probablemente el mejor equipo después del PSG en la actualidad, junto a Barcelona también, pero capaz que dice, no, bueno, no quiero volver a Inglaterra porque me aburro. Andate una temporada, arreglá y después te vas a préstamo a algún otro lado, o después de ahí pasás. Pero a ver, no es que las opciones son ir
No. ir a Grecia a jugar. No, obvio. Bueno, está yendo al puntero de la Premier y que además por el estilo de juego creo que le conviene más hasta el Arsenal que Barcelona. Sí. Y aparte también tiene sentido, o sea, ahí tenés que decir, listo, elegí mal en su momento, tendría que haber elegido otro club, me clavé, bueno, arrancá de otro lado, pero me parece que no se tienen que caprichar y decir, bueno, acepto esta oferta y otra cosa. Bueno, ese es un Porque poco el si no, tema peor, también. o sea, sería rarísimo y muy incómodo para todo. Yo me imagino que debe ser re incómodo este momento para el plantel. Imagínate Sí. entrar al plantel y saber que tenés un jugador que es el jugador más caro del plantel, que lo tenés con cara de culo, la hinchada que lo putea, el técnico que no puede hablar ni bien ni mal. Es incómodo, ¿sabes el Sí. puterío que tiene internamente? No, O sí, sea, es olvidate. malo para todos. Ahí es lo que me llama la atención Simeone, con la experiencia que tiene, que bueno, muchachos, soy el técnico, vamos a conciliar de ambos lados. Es el contrato del jugador, no me quiero meter, pero la situación es un bardo. O sea, se habla más de cómo las caras que pone Julián, de cómo juega mi equipo. Vamos a resolver esto, Julián. Decidite de una vez por todas de los dos, te quedás acá, me ponés cara de contento. Si no, agarrá la primera que pueda. Y los dirigentes hagan la simple, muchachos, perdimos, ganamos, lo que sea, pero otro tema. Es el bien menor, porque, o sea, no va a haber una solución para ninguno de los dos. Ni Sí. Julián va a terminar en Barcelona, ni Atlético va a recuperar la plata que quiere. O sea, Bueno, el cuando tema es así, tenés que negociar. Claro, el tema es que si lo venden al Arsenal, porque supuestamente lo que pide el Atlético de Madrid son 150 millones, yo creo que se le borra un poco el sueño a Julián de ir al Barcelona, porque si un club más como el Arsenal te paga 150 palos, no Bueno, va a ser para que estés un año y después te vayas pero a capaz Barcelona. que sí, o sea, terminas en esa triangulación que después capaz que no te va de la mejor manera y el Arsenal dice, bueno, ya está, me Pero desprendo entramos de en él la y ya está. misma. Bueno, pero vamos Bueno, a pero la eso. vuelta de la vida también, qué sé yo, capaz que se te da, ahora la rompes, por ejemplo, yo más que buscar Barcelona, buscaría tener una buena temporada para que Sí. digas, che, cualquier equipo del mundo me podría fichar. Total. Y tampoco te vuelvo a decir, me parece un mal equipo. No, O sea, yo creo que de lo entre mejor equipo ambas del mundo. opciones, yo si fuera jugador, lo hablo de afuera, me quedaría mucho más con el Arsenal que con el Barça, porque el Arsenal tiene un potencial de crecimiento todavía muy alto, sabés que tenés un equipo que está armado, o sea, es ponerte adelante y jugar, y en el Barcelona vas a tener más competencia, internacionalmente todavía un poco le cuesta, es un equipo que le falta todavía experiencia como equipo, o sea, tenés muy buenos jugadores, pero capaz que dentro de 2-3 años va a terminar siendo el gran equipo Barcelona Claro. que se espera. Yo creo que si va más por presente, hoy es el Arsenal y el PSG los mejores equipos del mundo. Sí, sí, tal cual. Sí, justo los dos que llegaron a la final. Y si no, que venga Y sí. unos meses a River, boludo, ya fue. Y te sumo al City, pero bueno, el City ya se fue, no va a volver. sí, pero- no va a venir. No, olvídate. Y si vas al caso, ningún hincha del City te va a putear porque te fuiste al Arsenal. Todos saben lo que está pasando. No, O sea, obvio, salir a obvio. decir, muchachos, tenía mucha ganas de venir a este club, por respeto a mi club anterior, trabé las cosas, pero la realidad es que era insostenible mi situación, le pido disculpas a los hinchas del City, le voy a tener cariño, y chao, ¿qué te van a decir? Son ingleses. Pero aparte que, Más el que fútbol sí, argentino, también, ¿viste? obvio. No te van a quemar el auto en este caso. Algunos se enojará, te quemará la camiseta, le decís, les pido disculpas, cada vez que jugás le pedí disculpas, le decís, es un equipo que lo tengo en mi corazón, ya está. Eso es para el video. Es igual, como quemar la Gabriel camiseta. Jesús. Sí, claro, Gabriel Jesús se fue a jugar. que también jugó en el City y cada 2x3 le hace goles. Nadie le dijo nada. Y nadie No, dijo nada. porque Entonces, aparte ¿le van a era decir el- algo porque Julián Álvarez. Era el Concha suplente vos. de abuelo. Al aparte. City, el único equipo que le molesta es el United. Sí, y al sí. United del City. Tal cual. Si vos te vas de un equipo al otro, ya está. Ahora, peor es si te vas jugando en ese equipo, como No, le pasó obvio, a Tevez. directo. Como hizo Ahora, si fuiste a un equipo, volviste, no pasa nada. No, no. No, yo creo que tampoco. No, e incluso que cambió demasiado de lo que fue en el pasado a lo que es hoy en día. Si te ibas antes de Liverpool a Manchester o de Manchester a Liverpool, como que te odiaban. Ahora es como, si te va del United Sí. a Liverpool, le da igual literal y por eso me parece Igual, que duele más. de imagínate el Manchester a peor de Manchester. los casos que el City lo putea todos los partidos. y todo. Es muchísimo mejor que quedarse en el Atlético de Madrid. Sí. Porque no puede jugar. Lamentablemente No puede sí. jugar ahí. Lamentablemente. Pero bueno, Daro, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por hacer el aguante acá con los pibes. Estamos en contacto para cualquier cosa. Sí. Me encantaría que vengas algún día acá a charlar un poco de fútbol también. Obviamente, si tenés el tiempo. Ya vamos a tratar de traer a tu hermano también. También, Que debe andar. tenemos Sí, pendiente. sí, sí. El problema es el tiempo, pero después Sí. sí, siempre un placer hablar de fútbol. Dale, Bueno, amigo. grande, Te Daro. mandamos un abrazo Muchísimas grande. gracias, Muchas gracias a ustedes también por el tiempo, muy lindo programa, a seguirla rompiendo. Abrazo grande, Gracias, Abrazo hermano. grande. Abrazo.
Bueno, acá tuvimos a Daro. Supongo que están las redes en el Zócalo, ¿no? Sí, lo Sí, vi lo hace un había rato. puesto, Bien, lo había perfecto, puesto, no muy te bien. preocupes, Vayan no a te seguirlo porque es un genio total. Y esperemos que mejoremos, muchachos, porque la verdad que River me tiene un poco los huevos llenos, la verdad. te digo, no, sí, estoy cansado de venir los lunes con cara de orto, boludo, al programa. Bueno. Señores, estábamos hablando antes de lo que fueron los fichajes, que ahora justamente estábamos con Enzo del Chelsea, que Sí. supuestamente... Chelsea que gana 3-2 contra Fulham. Ah, mirá, ya Morgan estamos... Rogers encima hizo un gol. Mirá, fichaje Palmer, caro, sí, ahí Palmer, tenés. Fue el que hizo el otro. Roma gana 3-0 con 3 goles de Daniel Malem. Y lo que decíamos, el Nacional, un hombre de 45 años, te hace un gol. Encima jugó media hora Santa Cruz, Jugó media hora, porque a la media hora se fue. Digo, El 45 años, Roque Santa Cruz, hermano. Y bueno, el Roque, la calidad intacta. Igual, es verdad, vos con toda la trayectoria que tuvo el Roque, te parás en el área chica, alguna te va a quedar. Siempre, Te colocás siempre. más o menos bien, pin, la empujás. Hay que ver el gol que hizo, ¿no? Capaz la clavó de 35 metros. Pero digo, 45 años y No, seguir sí, haciendo total, goles. total. Pero bueno, estamos hablando de Enzo Fernández. Ah, mira, jugó más Tantuno hace un rato. Lo estoy viendo justo ahora. Sí, con Fiorentina. Ah, está Lo perdiendo sacó. con la Roma. Sí, Un sí, desastre 3-0, Tantuno. 3-0. No, bueno, al final Fabricio Romano nos comenta que, según se dice, ¿Hablaste con él? el Chelsea, sí, me está mandando un mensaje ahora. Ahí va. El Chelsea quiere, o sea, estaría dispuesto a vender a Enzo Fernández si le consiguen un refuerzo a la misma altura por esa misma plata. Sí. Ahora bien, Enzo está haciendo un poco de fuerza para salir del club. Obviamente hay que ver las internas que hay, pero parece que quiere irse al City con su antiguo entrenador Enzo Maresca. A mí, en lo personal, no me parece una decisión acertada porque si tenemos en cuenta, el City ahora está en una posición un poco, va a tener una temporada de transición. Me parece que tuvo varias bajas, como puede ser Rodri, como puede ser Reinders, como puede ser algunos jugadores, bueno, como Savinho quizás un poco menos, como Bernardo Silva. Sí. Muchas estrellas de lo que venían siendo las últimas temporadas. Y bueno, sin dejar de mencionar a Guardiola, que se va de su puesto. Y el City ahora que no reforzó tan bien como lo que largó. Porque de mercado de pases trajo, bueno, justamente hace un rato se oficializaba el fichaje de Alan del Palmeiras, que también es un refuerzo que no es un refuerzo de estrella. Se peleaban también con el Tottenham por fichar a Cody Gakpo, Sí. que me parece un buen jugador, pero no sé si es lo que necesita el equipo, Es teniendo que, en cuenta lo que vendieron también. a ver, buscás, creo yo, al City, ¿no? Y pensás, la parte defensiva tiene que mejorar fuertemente, y por sobre todo con su arquero, a mí Ederson nunca me terminó de convencer. Entonces ahí es como que ya empiezo a remarcar. En defensa te quedaste con un Rubén Díaz que en su momento no lo querías ni ver, Tiene creo yo. temporadas muy buenas y otras muy malas. Es una locura. Y de ahí es como que decís, bueno, vas tratando de encontrar ciertos jugadores, lo largaste, perdón, a Zinchenko, y en el Arsenal es otro tipo de jugador. Bueno, pero hace rato ya fue eso. Con Pero Guardiola. digo, como empezás a ver ciertos nombres que decís podrían realmente ser jugadores de lo que venías pensando del City, y que de mitad de la cancha para adelante debería ser esa maquinita que tenías. Y de un momento para el otro, como que Haaland, bueno, está bien, después más de uno me va a decir, no, pero Haaland se cortó el pelo y ya está. Me parece una estupidez total, pero digo, a Haaland no le sale una ahora. Ah, bueno, pero siempre tiene esos momentos. Yo creo que el City igual le pasó un montón eso de vender jugadores y que después sean estrellas en otro lado. Le Sí. pasó con Palmer, le pasó con Ferran Torres, que tampoco, bueno, estrella no, pero sí, no. Fermín López también. Ahora está, el otro día jugó, creo que el sábado. Jugó En en el Barça sí, hizo sí, los dos goles del 5-0. Por eso, Ferran Torres ahora en el PSG entró, hizo 2 goles. Tenés un montón de jugadores de ese estilo que termina alargando el City por una cuestión de no tener cupos. Sí, Y al acá, final termina acá rompiéndola. Maxi me manda por privado, que todavía no lo puede creer, creo yo, pero San Lorenzo y Estudiantes de La Plata llegaron a un acuerdo por Facundo Farías, y que sería jugador del Ciclón, supuestamente Mirá. ahora dentro de los próximos días. Lo que tienen que resolver es el porcentaje, pero también lo otro que tiene que acomodar San Lorenzo es las inhibiciones que tiene, entonces por eso todavía no termina de acomodarse concretamente. Pero digo, también lo otro que cabe destacar, y por qué el City no está comprando tanto de lo que uno puede llegar a pensar, es que al City le estaba por caer el fair play financiero del cual había bancado hace un par de temporadas atrás. Sí. Y que por eso mismo ahora como que es, bueno, me desprendo de unos cuantos jugadores para tratar de acomodar la ecuación. Pero de igual manera, no te podés desprender de tantos jugadores sabiendo bien de que ahora, porque está Enzo Maresca y no está más Guardiola,
no podés tener la misma consideración. Creo yo que ahí es donde cambia un poco la cuestión y cambia un poco la idea, creo yo. No sé. Sí, por eso mismo no me parece que sea la mejor época para que Enzo deje el Chelsea y se vaya al City. Más ahora que en el Chelsea tenés un entrenador bueno, a mi parecer, como Xabi Alonso. A mí me gusta Sí. mucho. Claro. Y tenés un equipo que de los últimos años es el que mejor se viene formando. Porque la verdad que los últimos Chelsea, incluso el que sale campeón del mundo, del Mundial de Clubes, Con Maresca. es bastante medio pelo. Sí, Sí. está bien, bueno. Pero no estaban los jugadores tan sólidos como me parece que ahora. Y Bueno, encima pero- es el capitán, la gente lo quiere, lo banca. Fíjate encima de que ese Chelsea que sale campeón Sí. agarra un 9 que venía de jugar en el Brasileirao y el primer partido hace 2 goles. Y en la final hace goles contra Paris Saint-Germain. O sea, la rompió toda, Sí, sí, literal. sí, sí, sí. El propio Joao Pedro, que hizo Joao uno de Pedro. los 3 goles de Chelsea. Chelsea, vuelvo a decir, gana 3-2. Trabadísimo encima del partido. Debe estar bueno. Que ahora seguramente cuando terminemos vamos a ver lo que resta de partido. Pero digo, como que ahí te encontrás con ciertos jugadores que, no sé, le falta todavía. Sí. Intentan encontrar la vuelta. Y hay algunos que se acoplan al toque. Y coincido plenamente con lo que decías antes. No entiendo cómo no fue al Mundial después de haber jugado lo que jugó en el Chelsea y de Sí. ser goleador y de ser jugador importante para el ex equipo de Ah, Maresca. Que bueno, después... Y aparte Sí, llevas a haciendo Igor cualquier- Thiago y no llevas a Joao Pedro. O sea, es la misma liga encima. Sí, O sea. está bien, Igor Thiago la rompió toda, pero digo, hay jugadores de los cuales... Pero podés yo, Pedro, prescindir, también. creo yo, Claro. para meterlo a él. O sea, tenía mucho volante al divino botón, creo yo. Ancelotti, pero bueno, son decisiones obviamente en este caso del entrenador italiano. Sí, siguiendo un poco con lo que fue este fin de semana, el Aston Villa perdió 4-0. Sí. Un Dibu Martínez que obviamente no estuvo ni convocado, No. pero otro problema porque la Juventus ficha otro arquero, o sea que ya en vez de ficharlo al Dibu, ficharon a 2 arqueros, Sí. fichó a Gavara del Wolfsburgo. Sí. Y no sé cuál va a ser el resultado de este mercado de pases para el Dibu, porque parece que tiene que operarse la mano, la gente, o sea, los clubes al menos no lo ven como una buena inversión, porque tienen que esperar como 3-4 meses para que se recupere. Entonces, bueno, el Aston Villa mismo fichó ya a Suzuki. Sí, y sigue casado con Bisot. Sí, y señor. está viendo de tratar de incorporar otro arquero más. Entonces ahí es donde también, viste, ¿Qué seguís va a sin ser entender. del futuro de...? Sí, yo lo único que me imagino es que a las muy malas se puede ir a Arabia. Pasa que encima lo que te encontrás es que Juventus le ofrece 18 y el Aston Villa dice, si vos no me pagás más de 20, yo no te lo vendo. Y ahora está dispuesto de recibir ofertas de 10 palos. Es el Entonces, tema. ¿cómo hace 2 semanas atrás no lo vendías por más de 20 y ahora lo querés por cualquier guita? Está Sí, bien, obviamente, porque- la cagada te la mandaste y todo. Pero digo, estás contra uno de los mejores arqueros del mundo. Guste o no guste. Es que sí, aparte vienes demostrando, ya jugó 2 finales del mundo, la 2 fue figura. No sé, me parece que yo creo que no lo fichan de otros clubes más que nada por el marketing que tiene. Porque Sí. está mal visto, porque está bien que eso se lo busca él igual, Sí. pero abajo de los 3 palos te rinde. Y yo creo que también tiene muchos problemas esto de la mano. Que Sí, la del último lesión tiempo. se tiene que operar y eso lo va a dejar afuera de las canchas un rato. Ahora, si me decís que compraron a Suzuki para suplantar al Dibu mientras está en recuperación, eso te lo entiendo. Ahora, si va a ser suplente toda la temporada de Suzuki, y ahí ya no te compro tanto. No, yo tampoco, pero son decisiones, yo creo igual más del propio club, más que del propio Unai Emery. Porque me parece eso también. De que Emery como que siempre estuvo contento con él. Sí, sí, sí. Dijo de que tuvo una charla con él después de lo que fue el Mundial. Entonces como que me parece que ahí es donde encuentro esa diferencia de una cosa a la otra. Otra cosa que nos olvidamos de mencionar del City. Ayer se confirmó el fichaje del marroquí de 18 años, aparte de mediocampista, Boadi, Sí. que lo compró por 100 millones de euros. Yo, la verdad que no lo vi jugar, Yo tampoco. no vi no vi la valoración que tiene, no vi tipo cuánto lo estarían pagando en general, quiero decir. Sí. Pero 100 millones por un chico de 18 años tiene que ser muy bueno. Y es una presión que no sé si todos los jugadores de esa edad podrían aguantar. Ahora bien, yo creo que con 100 millones llega y tiene que ser titular. Sí, pero... Es el reemplazo de Rodri, en teoría. Pasa que hay tanto hoy en día que pagás tanta plata. O sea,
Fíjate que Chelsea pagó 100 palos, si mal no digo, 100 y algo por Mudryk. Después cayó lo del doping positivo, ahora lo quiere dar a préstamo a Leeds. O sea, te encontrás con que son jugadores no de tan renombre, que obviamente están dentro de lo que es la cúspide de algunas selecciones y demás, que le va bien con su propia selección en mundiales. Pero digo, yo creo que este mundial no catapultó tantos jugadores como lo pudo haber hecho otros mundiales, por sobre todo el de Qatar, que por lo menos la apreciación propia demostró de que hay muchos jugadores que catapultaron su propia carrera. Mismo de Argentina. Obvio. Y fíjate que encima era de lo que hablaba los otros días con un colega acá. Él me dice, 10 jugadores de la selección cambiaron de club. Rulli, el Cuti Romero. O sea, te encontrás en líneas generales con varios jugadores de la selección. Obviamente hablando en un paralelismo rápido, pero digo, varios jugadores de la selección que han cambiado y que te llama realmente la atención de esa cuestión de que la selección en por lo menos, en este mundial, como que no sé si le fue tan bien que digamos y por eso terminó encontrándose con estas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que bastante cambio de aires para los argentinos. Bueno, mismo también antes del Mundial ya se habían dado fichajes como el Chelsea había comprado al Colo Barco. Sí. Que eso también... Lo que tiene que, bueno, era la gran diferencia del Colo con otros, que el Colo ya se sabía de que a Chelsea iba a recaer porque el mismo dueño de Chelsea es el mismo grupo, en realidad, de Chelsea es el mismo grupo que tiene al Racing de Estrasburgo. Así es. Pero bueno, tema Dibu, no sé en qué va a quedar eso. Yo creo que a las muy malas se va a ir a Arabia, para mí. Yo coincido. Y si no, que venga a jugar a River. Quería comprar a todo, No, chavo. pero capaz Independiente puede llegar a ir y vaya... No, bueno, eso es verdad, pero yo no sé si es el momento para Lo que la tiene vuelta del Dibu, ¿no? Independiente tiene para mí buen arquero para poder llegar a decir... Ya con eso está. Sí. Por lo menos para apreciación propia de los mejores del fútbol argentino, así que por eso no creo que sea necesario. Pero bueno, señores, esto fue un poco todo por hoy. La semana que viene tendremos a Rocco, esperemos acá, Yo sentado quiero con creer, nosotros. vamos a ver si podemos tenerlo a Mati. Sí, Esta señor. semana no pudo estar porque nos dijo de que tenía unas reuniones ahí por laburo, pero esperaremos a ver si por lo menos lo podemos tener para la semana que viene. Y Para charlar hablar de un poquito. River, esperemos que con una victoria de River, la verdad. Sí, porque si hablar no, es de una River presión. o de última hablar de algún club, porque no Sí, solamente sí, vamos a sí. hablar de River. Obviamente sabemos de que él dijo de que era hincha, pero digo, me parece que podemos hablar capaz de algún partido importante que haya el fin de semana, que realmente la próxima fecha no le presté ni 5 de pelota. Yo sé que el sábado juega Huracán contra Estudiantes de Río Cuarto, que es lo único que me importa, literal. No, igual si el miércoles pierde River podemos hablar, no sé, de Podemos cine, analizarlo o de- tranquilamente. O de política, no sé, cualquier cosa. de podemos- cine o de política. Y no sé, digo, o de comida, vos que sos chef, podemos hablar de Bueno, comida. mirá vos, che. Em, La semana que viene, entre los importantes, juega Sarmiento el viernes contra Unión y Boca contra Lanús. El sábado Vélez visita a Riestra, Belgrano visita a Atlético Tucumán, River el domingo visita a Banfield, Argentino juega de local contra Aldo Civi, Independiente contra Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia contra Racing, Estudiantes Newell's, lindo partido para un lunes, y cierran la fecha Instituto con San Lorenzo también entre los interesantes. Sí, señor. Pero bueno, hasta acá llegamos, chef. Un placer, como siempre. Siempre un placer, amigo. Nos estamos viendo el lunes que viene a las 4 de la tarde, como siempre. Muchas gracias por hacer el aguante. Muchas gracias a toda la gente del chat. Ahí a Marcela, a Ezequiel Molina, a Norma Fernández, a Leonardo y bueno, muchísima gente más. Gracias y nos vemos el lunes que viene. Técnica también, obviamente. Ah, la parte técnica no, eso ya la concha de su Un madre. desastre. Chao, gente. Chau. Gracias, Luchi. Gracias, de verdad, Chau.